esto deriva evidentemente del Pacto Verde de la Unión Europea, del Green Deal del año 2019, del que antes de la pandemia, del que derivaron otras normas, y particularmente del programa de acción de la Unión Europea. Ahora estamos en el 8º programa de acción comunitario en materia de medio ambiente, pero a su vez se han aprobado otros programas, y en concreto el plan de contaminación cero, cero con Z, que queda muy bien, de la Unión Europea. Bueno, en definitiva, tratar de acabar con toda la contaminación y particularmente con los problemas que se plantean por los vertidos de aguas residuales urbanas e industriales, que incluso en algunos casos, pese a ser tratados, pues evidentemente, dado que la técnica evoluciona una barbaridad, ahora somos conscientes de que a las aguas seguimos vertiendo muchos contaminantes. No solo la materia orgánica, lógicamente, la hemos quitado, hemos utilizado un tratamiento secundario con filtros biológicos, pero a pesar de todo seguimos vertiendo muchos contaminantes denominados microcontaminantes, contaminantes emergentes, llámenle como quieran, pero que estamos dándonos cuenta de que están contaminando los ríos, están contaminando los mares, están contaminando la cadena trófica, y bueno, uno ya no sabe si comer pescado o no, porque visto lo visto, pues uno se come un pescado en una reserva natural, y resulta que tiene desde toda la tabla periódica de elementos y particularmente metales pesados, tiene microplásticos, tiene antidepresivos, tiene sustancias psicotrópicas. Es decir, en definitiva, las aguas residuales son un reflejo de lo que los ciudadanos generamos, excretamos, y no solo desde el punto de vista industrial, sino también desde el punto de vista doméstico. Bueno, veremos si se transpone. Se tendrá que transponer esta directiva al ordenamiento jurídico español en verano del 27. La anterior directiva se transpuso con bastante retraso, y si han dado cuenta, la anterior directiva, y perdonen que sea un poco jurídico, se transpuso ante una norma que era un real decreto ley, norma estrella de nuestras últimas legislaturas, que requiere extraordinaria y urgente necesidad, y además tiene que ser lógicamente convalidado por la mayoría del Congreso. En este caso espero que no sea así, porque la extraordinaria quiere decir imprevisible y la urgente es de hoy para mañana, y desde luego imprevisible no es, porque de aquí a 2027 pues nuestro fantástico Congreso de los Diputados tendrá que transponer esta directiva europea. Voy con los objetivos, y luego iremos con los fangos. Hablo muchísimo, pero les prometo que no hablaré más de media hora. Bueno, en primer lugar, ampliar su ámbito de aplicación, ¿sí? A aglomeraciones urbanas de menos de 2.000 habitantes equivalentes. Aquí ya se les exige un tratamiento secundario, lo cual se rebaja mucho. También se focaliza mucho las cuestiones en los sistemas individuales, a los que no se les ve quizá con muy buenos ojos, las fosas sépticas y demás. Y bueno, pues esto va a exigir desde luego un esfuerzo inversor muy importante en la medida en que se rebaja bastante. Por cierto, el concepto de habitante equivalente lo conocen mejor que yo, no es el concepto de habitante empadronado en un término municipal, ni muchísimo menos, a pesar de que nuestro Tribunal Supremo en una sentencia reciente nos ha enterado muy bien del concepto de habitante equivalente. Porque, bueno, sí se ha enterado el Tribunal Supremo, lo que no se había enterado era el abogado del Estado. Pero bueno, si quieren, les facilito la sentencia, que es bastante interesante. En concreto, era una sanción que se imponía a un municipio porque vertía sus aguas residuales sin tratamiento, y esta decía que no tenía obligación porque era un municipio de menos de 2.000 habitantes. Curiosamente. El Tribunal Supremo dice que el concepto es distinto, que no es el de habitantes, sino habitantes equivalentes, y al final entiende que los municipios de menos de 2.000 habitantes no están obligados a depurar sus aguas residuales urbanas. Es muy curioso. Salvo que la legislación autonómica establezca otra cosa. Bueno, establece el tratamiento terciario, principalmente de nitrógeno y fósforo, para aglomeraciones urbanas de más de 150.000 habitantes equivalentes, y con unos ámbitos temporales determinados. Esto, evidentemente, hablábamos del primario, secundario, ahora vamos al terciario. Esto va a suponer un redimensionamiento de muchas instalaciones depuradoras de aguas residuales urbanas, muchas de las cuales me decían a mí, yo no soy técnico en ese sentido, no sé si van a tener mucho espacio para poder introducir estos tratamientos terciarios, y que evidentemente también conllevarán un coste económico importante y también generarán pues más fangos de depuradora probablemente. La directiva también se centra en los vertidos industriales. Qué importante es esto. Y a mí los gestores siempre me han dicho, a veces han tenido problemas los gestores con los vertidos que se llevan a colector. Evidentemente, cuando son vertidos directos a cauce, quien autoriza es la Confederación Hidrográfica correspondiente, establece los valores límite de emisión, pero cuando esos vertidos industriales van por un colector hasta una depuradora, pues o controlas muy bien los vertidos a colector, o de lo contrario la depuración se te va a arruinar y vas a tener problemas con la Confederación Hidrográfica porque no vas a cumplir los parámetros de vertido a cauce. Y en ese sentido la directiva acentúa la necesidad de control riguroso sobre actividades industriales que vierten a colector. Algo que va de suyo.
Piensen que toda actividad industrial que vierta a colector está sujeta a autorización ambiental unificada o está sujeto a autorización ambiental integrada. Con lo cual se supone que se han establecido claramente unos parámetros límite de vertido a colector. Pero claro, como en un polígono industrial vierten diferentes industrias a un mismo colector, pues vayan ustedes a hacer la indagación. Esto, al final, quien paga el pato es el municipio titular de la EDAR, que puede estar gestionada directa o indirectamente, y al final a la Confederación Hidrográfica no le cuentes milongas de que es un vertido indirecto. Ella lo que te va a decir, no, mira, tú viertes directo, los problemas de punto de vertido hacia adentro los solucionas tú. A mí no me cuentes tu vida, ¿eh? Tratamiento cuaternario, qué bonito. Esto ya, no sabes si uno habla del paleolítico o algo por el estilo, ¿no? Y esto sí que es bastante novedoso y va a ser muy costoso económicamente. Porque la directiva invita y focaliza básicamente una serie de contaminantes emergentes o microcontaminantes, y particularmente lo focaliza en la industria farmacéutica y en la industria cosmética, que son dos sectores que ya se han revuelto como gato panza arriba, diciendo que es una responsabilidad absolutamente injusta, sobre todo por lo que se les viene encima. Porque van a tener, según la directiva, que costear el 80% del tratamiento cuaternario que se va a exigir a los municipios de más de 100, a las aglomeraciones urbanas, perdón, de más de 150.000 habitantes equivalentes y algunas que se determinarán en torno a 100.000. Claro, esto no es una cosa que no sea novedosa. La responsabilidad ampliada del productor del producto la conocemos todos perfectamente. Y sabemos que tú, en la medida en que introduces un riesgo en el medio ambiente, estás obligado a cumplir con el principio de quien contamina paga, que no es otra cosa que internalizar los costes ambientales que de tu actividad se derivan. Eso es quien contamina paga. Es decir, quien contamina paga no es pagar sanciones administrativas ambientales, no es cumplir un delito con una pena por un delito ambiental, no es pagar ecotasas. No. Quien contamina paga supone que en la medida en que tú llevas a cabo una actividad de cualquier tipo, clase o condición que entraña un riesgo para el medio ambiente, tienes que internalizar los costes tendentes a evitar que ese riesgo se materialice. Y eso es lo que muchas empresas no están dispuestas a asumir, particularmente la cosmética y la farmacéutica. Porque esto saben bien los técnicos, uno de los principales problemas que ahora se está plasmando es que pues nuestras aguas residuales urbanas, a pesar de ser tratadas, cuando son vertidas, pues tienen mucha carga contaminante de todo tipo de microplásticos incluso, presentes en productos cosméticos y que voy a decir de todo lo que está, ¿no? Esto también está muy bien, porque la gente a base de rascarle el bolsillo espabila que es una barbaridad. Y evidentemente la directiva establece excepciones. Y establece excepciones en la medida en que tú seas capaz de demostrar que tu producto es fácilmente biodegradable o que fabriques menos de una tonelada, lo cual es bastante difícil. Y evidentemente, pues, responsabilidad ampliada del productor, que ya veremos cómo se determina claramente. Porque claro, costear el 80% tela marinera, ¿eh? Y esto va a ser muy costoso y veremos cómo se determina. Pues no sé si lógicamente se tendrán que constituir como un scrap, como un sistema colectivo de responsabilidad ampliada, toda la industria farmacéutica, establecer un distintivo que lógicamente al final lo pagaremos los pacientes que consumimos los medicamentos, porque esto gratis no va a salir. Lógicamente las empresas repercuten los costes ambientales en el producto. Quizá les hace menos competitivo, pero al final, como el que está fastidiado va a consumir un medicamento, le cueste más o menos, no es como unas zapatillas de deporte. Bueno, esto se habló bastante en la última jornada fantástica de la cátedra de la Universidad Pública con Nilsa, en la que tuve la ocasión de participar, que es otra exigencia más, que es la autosuficiencia energética y la neutralidad climática de las estaciones depuradoras de aguas residuales urbanas. Claro, tenemos una ley de cambio climático estupenda, en el año 2050 de neutralidad climática. Bueno, la directiva también incide en todo esto. Y claro, las estaciones depuradoras de aguas residuales urbanas consumen energía. Y más que van a consumir. Y esto los técnicos lo saben perfectamente y yo por lo que les he oído a ellos, pero vamos, es de sentido común. En la medida en que tú tienes que llevar a cabo una actividad industrial mucho más activa, mucho más desarrollada, ya les planteaba a muchos gestores el coste energético con la subida de la energía. Algunas empresas concesionarias de este servicio público no les cuadraban las cuentas por el coste energético y el coste de los reactivos, que todo ha subido una barbaridad. Y ahora, pues evidentemente hay que tender a esto, a la autosuficiencia energética y a la neutralidad climática. Y lo que tengas que generar, pues que sea a través de fuentes de energía renovables. Y en esto, bueno, pues saben perfectamente que hay una hoja de ruta del biogás, hay una apuesta decidida por parte del gobierno porque es una clara energía renovable, y los procesos de digestión anaerobia de los fangos de depuradora a través de grandes decantadores, pues
pues puede suponer la generación de energía suficiente para que las grandes depuradoras pues puedan generar energía eléctrica tendente a autoabastecerse. Y en lo que no, pues evidentemente, bueno, pues desde placas solares, es decir, hay muchos remedios en ese sentido. Alguien me decía, ¿verdad, Jairo? Poner la valla justo rodeando los decantadores y luego lo que esté extramuros de la valla, pues ya no es la EDAR. Con lo cual, bueno, en fin, yo me imagino que en ese sentido se será riguroso, porque además la propia directiva exige que estas estaciones se sometan a auditorías energéticas, en las cuales, lógicamente, se establecerá, se analizará cuál es el consumo, cuál es la demanda, cómo se genera, etcétera, etcétera. Bueno, los planes integrados de gestión, algo que no es novedoso ni mucho menos. Tenemos un Real Decreto del año 2023 que ha modificado el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que ya establece unos planes de gestión integrados muy interesantes para determinadas aglomeraciones urbanas y particularmente las que tienen un buen número de habitantes equivalentes, ¿no? Con un anexo 10 muy interesante, y la directiva incide sobre esto. Incide sobre la necesidad de estos planes con un detallado también marcaje. Y bueno, pues yo siempre digo lo mismo. ¿Quién va a pagar esta fiesta, verdad? Esto es lo de siempre. O sea, si yo digo lo mismo, defender el medio ambiente cuesta tiempo y cuesta dinero, y gestionarlo ni les cuento. Ya vemos aquí que si aplicamos realmente la Directiva Marco de Aguas, es una directiva que me imagino que lo saben, pero tiene ya 25 años, la Directiva Marco 2000/60 de la Unión Europea, establece un claro criterio de recuperación de costes. ¿Esto qué quiere decir? Que quien contamina paga también, claro, por supuesto. Y que a la vista de todas las obligaciones, a mí me parece que por mucho que la industria farmacéutica y cosmética, que ya veremos si llega a hacerlo, sufraga el 80% del coste cuaternario, del tratamiento cuaternario, pues todo lo demás, pues lo vamos a tener que sufragar, evidentemente, ¿quiénes? Los usuarios del agua, los consumidores. Por lo tanto, el canon de saneamiento que ahora pagamos, pues nos va a parecer una broma. El canon de saneamiento, que por cierto es un tributo ambiental, bueno, yo diría no exactamente, pero sí que tiene un carácter claramente finalista, lo cual es fantástico, porque está orientado claramente a la financiación del mantenimiento y la construcción de las infraestructuras de saneamiento y depuración. Y es lo que ha posibilitado. Yo siempre digo lo mismo en todos los foros jurídico-ambientales. La directiva más importante en materia de prevención de la calidad de las aguas ha sido la Directiva de Tratamiento de Aguas Residuales Urbanas, porque han atajado el principal factor contaminante. Luego ya podemos hablar de otras normas que hacen referencia a la escasez, etcétera, etcétera. Y bueno, esto es un poquito lo que quería contar de lo que se avecina. Luego, si quieren, hablamos de lodos. Yo siempre pongo esta foto, que es una depuradora fantástica, que es la depuradora de Galindo, en Vizcaya, que es muy curiosa, porque me pregunto yo cómo el Consorcio de Aguas del Gran Bilbao va a implementar la directiva TARU. Lo digo porque no sé si se han dado cuenta, no lo sé, y si alguien me corrija, pero está bastante rodeada por precisamente núcleos de población residenciales. Aquí, desde luego, el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas del año 61, que establecía una regla de 2.000 metros de distancia respecto del núcleo de población habitada más próximo, está claro que se exceptuó. Y bueno, el efecto NIMBY, que es muy conocido aquí en Tudela, pues no sé, ¿no? Alguien me dirá, no, es que esto probablemente son viviendas de nueva construcción y fueron posteriores. Habrá que preguntar a esos vecinos, ¿no? Pero bueno, me imagino que no es muy agradable asomarse todas las mañanas y ver todos los decantadores, y me imagino que el aroma no será el más adecuado, pero ahí vive gente, ¿eh? Y esto está en la margen izquierda del Gran Bilbao y bueno, ahí está, ¿no? Quedan como 5 minutitos. ¿En serio? En total, poco más. He empezado ahí 5 y tenía 30 minutos. Sí, no, por eso. Entonces me quedan 10, ¿no? Moderador riguroso, 10 minutos, de verdad, 5 o 10, vale. Bueno, 7. Entonces voy a pasar, vale, perfecto. Negociemos, 7. Bueno, más o menos, muy rápido, porque esta presentación además la voy a poner a su disposición. Lo que está claro es que los lodos son un residuo. Esto es así. ¿Sí? Y los plantas de tratamiento son gestores de residuos. Esto es así de claro. Y hay un residuo que tiene una clasificación LER. El LER es la lista europea de residuos, que tiene este número. Evidentemente, el mejor residuo es aquel en lo que no se produce. Tiene que haber una prevención cuantitativa que parece que va a ser imposible, porque se van a seguir generando y probablemente increciendo, cuando menos cualitativa. ¿Y la cualitativa de qué va? Pues que el residuo no contenga sustancias contaminantes. Esto va por un control de los vertidos a colector. Y en esa medida, si tú tienes unos fangos de depuradora
unas aguas residuales que no tienen contaminantes, los fangos de depurador no tendrán esos contaminantes y serán unos fangos de depuradora que además se les podrá dar una salida medioambientalmente aceptable y que es la que está regulada estrictamente desde una directiva del año 86. Joder, este tiene casi 40 años. Y del Real Decreto 1310/90 que la transpuso a nuestro ordenamiento jurídico y de la orden que luego la ha desarrollado y que conocen perfectamente. Bueno, se le aplica el régimen de residuos. Tenemos una ley fantástica del año 2022, la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una economía circular, que esto es un ejemplo claro de economía circular, ¿eh? Reducir, reutilizar, reciclar, valorizar, ¿eh? Y una de las patas. Bueno, esto es un poquito la gestión de la Unión Europea con los diferentes destinos. Bueno, aquí lo que les he contado, la directiva del 86, el Real Decreto que muchos de ustedes conocerán porque probablemente aplican los de depuradora en sus fincas agrícolas. Bueno, se establecen dos límites muy básicos, tanto desde el lodo como desde el punto de vista del suelo. Metales pesados, que esto ya viene con una certificación de la EDAR claramente, que tiene una hoja claramente en la que se establece los contaminantes o los límites establecidos y el pH en lodos y en suelos que van a ser destinatarios. Evidentemente, no se trata de una aplicación agronómica indiscriminada porque probablemente si se hiciese así estaríamos encubriendo una operación de vertido. Y eso sí que está prohibido. Esto lamentablemente se ha hecho en algunas comarcas en España con los purines. Y así les ha lucido el pelo porque han acabado contaminando todos los acuíferos subterráneos, claro, por nitratos. Bueno, ahí está la orden que conocen perfectamente, que prevé el Registro Nacional de Lodos, es información ambiental, es accesible, con el anexo 1, la SEDAR, el anexo 2, la instalación de tratamiento y el anexo 3. Bueno, esto también es otra directiva. Bueno, yo me pregunto a veces, ¿no? La valoración agrónoma, ¿se fomenta o no se fomenta realmente? Porque por una parte tenemos esta regulación, pero luego hay bastantes límites indirectos establecidos. El Real Decreto de Fertilizantes y Afines, pues no es que abra las puertas de par en par, ni mucho menos a los fangos de depuradora, al contrario, incluso ni siquiera le da la posibilidad de que pueda entrar en la consideración de subproducto o fin de condición de residuo, lo cual plantea problemas. De subproducto y fin de condición de residuos podríamos hablar mucho, es el artículo 4 de la Ley de Residuos, pero es que si no el moderador me mata. 2 minutos. Eso, por ir yendo hacia una conclusión. Sí, porque yo creo, pero fijaros, se excluye el sistema de ecoetiqueta, los lodos de depuradora en las enmiendas de suelo, y bueno, la normativa de nitratos lógicamente también limita. ¿Qué? Porque establece, evidentemente, en zonas sensibles, así designadas por las comunidades autónomas, hay que ser muy cautelosos y los códigos de buenas prácticas agrarias, pues que también hay que cumplirlos, ¿no? Bueno, de la valoración energética ya he hablado algo del tratamiento del biogás, de la apuesta decidida. La Ley de Cambio Climático y Transición Energética Estatal hace referencia clara y expresa a la apuesta por el biogás y el biometano. Y el artículo 28.4 de la Ley de Residuos también. Cuando los lodos no son valorizables, hay que darles una salida ambientalmente aceptable. O incineración, como combustible, deshidratados, además arde bien. O bien, vertido. Claro, el vertido plantea problemas, sobre todo si queremos cumplir el Real Decreto de Vertederos que transpone una directiva de vertido, ¿no? Que actualmente no cumplimos, porque aunque no lo crean, el 50% todavía de los residuos, no digo lodos, residuos domésticos en España, municipales, todavía van a vertedero. Bueno, vertido de incineración en Europa, ahí lo tienes, se incinera bastante en determinados países. Y bueno, pues otra normativa interesante, bastante reciente, es el Real Decreto del año 2022 sobre normas para la nutrición sostenible de suelos agrarios, que también modifica los anexos del Real Decreto y, en definitivo, bueno, es cada administración competente. Termino, ¿eh? No, es que te iba a hacer una pregunta. En todo este bosque Sí. si hubiera que quedarse con una conclusión, o sea, que era la última pregunta que teníamos. Si tuvieras que dar una recomendación, porque como dices, la documentación y ya, pues cada uno que se estudie los detalles. Yo lo que siempre digo es lo mismo. Alguien que conoce todo, una pequeña síntesis. Bueno, pues los ciudadanos, vamos a ver. Te estoy pidiendo opinión ya. Sí. O sea, no solamente que ya ha venido, ¿no?, permeando en la erudición, pero... No, sí, vamos a ver. exprésame. Yo siempre digo lo mismo. Las normas ambientales no son normas voluntarias, son normas obligatorias. Están para cumplir, para ser cumplidas y hacerlas cumplir. Esto no son potestativas, porque en definitiva se trata de tutelar dos cosas. El medio ambiente, que nos parece como algo abstracto, ¿verdad? La litosfera, la hidrosfera, la atmósfera. Pero no olvidar que si se protege el medio ambiente es para protegernos a nosotros mismos de nosotros mismos. Y en definitiva esta normativa en muchos ámbitos tiene una perspectiva también de protección de la salud de las personas, ni más ni menos. Y no solo del medio ambiente, porque si contaminamos el medio, contaminamos
o se ven afecciones graves sobre la salud de las personas. Ponía aquí una serie de normativa, y ya es la última diapositiva, autonómica, para que veáis que las comunidades autónomas también se han lanzado a legislar, en algunos casos con carácter más restrictivos, incluso la Comunidad Autónoma del País Vasco. Y bueno, pues aquí sí que encontramos jurisprudencia, y esto a alguno le llamará la atención. ¿Que hay sentencias que abordan el tema de los lodos? Pues sí, y claro que las hay, y las ha habido de todo tipo, clase y condición. Bueno, aquí podríamos hablar si pueden ser considerados como subproductos. Yo estimo que sí. Lo que pasa es que el tema de los subproductos podríamos hablar largo y tendido. Fin de condición de residuos, pues no queda muy claro. Y aquí, algo que quizá pueda llamar la atención a los vecinos de la Ribera, y particularmente de Tudela, sobre si las entidades locales pueden, mediante ordenanza, limitar su aplicación. No crean, el efecto NIMBY también se ha planteado en algunos municipios en España, porque se han aprobado ordenanzas para algunos municipios en los que prohibían expresamente la aplicación agronómica de los lodos de depuradora. Ahí tienen varias sentencias, y la más reciente es una de Castilla y León, el 22 de julio de 2023, que lógicamente en un municipio de Palencia, el alcalde, en el que en algunas parcelas agrícolas se estaban valorizando residuos y pues no le parecía bien, pues no se le ocurre otra feliz idea que en su municipio pequeño, con un pleno con muy pocos concejales, aprueban una ordenanza en esa potestad reglamentaria que tienen encomendada y prohíben la aplicación de lodos de depuradora en su término municipal. Evidentemente, la Junta de Castilla y León recurrió esta ordenanza ante el TSJ de Castilla y León y la anuló, porque esto un municipio no lo puede hacer. No lo puede hacer. Y bueno, era un bosquejo general, pero quédense con lo positivo. Yo siempre digo, muy difícil cumplir la normativa ambiental, sin duda, sobre todo en este caso para los operadores que son públicos, pero si llegamos a cumplirla incluso en un 75%, desde luego el camino que se haya recorrido será muy amplio, y esto pasa con toda la legislación ambiental. Es una legislación de máximos, sin duda, se incumple mucho, sin duda. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha condenado a todos los estados por incumplimiento de todas las directivas ambientales, pero de verdad hemos recorrido muchísimo y se tiene que seguir haciendo. Y lo mismo pasa en materia de cambio climático, ¿no? Quiero agradecer el esfuerzo. No, de verdad, que es que estoy convencido o sea, vamos, lo sé por experiencia, es dificilísimo cortarte. Como le queda medio minuto, ¿nos puede decir cómo estamos a nivel europeo en España? Vale. A nivel europeo, pues bueno, podríamos estar mejor, pero tampoco estamos tan mal. Depende con qué países europeos nos comparemos. Tener en cuenta que cuando éramos una Europa de los 15, pues estábamos muy abajo, pero ahora que somos una Europa de los 27 y hemos ampliado mucho, Europa se amplió al este, pues evidentemente a veces en el país de los ciegos el tuerto es el rey, claro. Yo voy a preparar una presentación de lo que hace la Mancomunidad, porque la verdad es que no sé si conocéis la Mancomunidad Comarca Pamplona, pero se gestiona muchos servicios, como es el abastecimiento, el saneamiento, residuos, transporte comarcal, parque fluvial. Entonces, sí que había entendido esa pregunta como una estrategia a nivel de empresa, pero bueno, si quieres me centro más en lo que es los lodos. Como la presentación se va a quedar ahí, además yo creo que me pasa de diapositivas, he hecho 60 y pico, pues ahí la tenéis, que no está mal, y os quedéis con ella. Entonces, bueno, a nivel de estrategia de lodos, nosotros llevamos aplicando lo que son lodos en agricultura desde el año 91, que es cuando se puso en marcha la depuradora. Empezamos con un tratamiento físico-químico básico, que es lo que se aplicaba, y las normativas nos han ido obligando a gestionar mejor esos lodos, como ha comentado Ángel. En el 99 ya se puso en marcha el biológico, con lo cual avanzamos un poco más, ya empezamos a tener un lodo digerido, seguíamos aplicando. Y ya los últimos avances que hemos hecho ha sido, en el 2013 se puso en marcha una planta de compostaje en túneles, pues para tener ya un tratamiento avanzado de los lodos, porque bueno, pues veíamos que en el futuro la aplicación agrícola se iba a complicar. Como decía Ángel, llevaba la directiva del 86, no se movía, hemos estado en un montón de reuniones, Europa tampoco no lanzaba ninguna nueva, y ahora la estrategia que tenemos actualmente con los lodos es un tratamiento avanzado de ellos. Teniendo en cuenta también que sea, porque una de las bases de la Mancomunidad es que la sostenibilidad y que ser neutros en carbono en el 2030. Entonces, como una de las cosas que queremos conseguir es obtener una digestión, bueno, se hace una digestión, extraemos el biogás, con ese biogás podemos mover la flota, hacemos un secado solar, y con ese secado solar compostamos. O sea, la estrategia es reducir al máximo los lodos que tenemos,
en cantidad para poder compostar todos y a la vez que sea una energía, bueno, sostenible. Muy bien. Entonces, claro, tenéis contacto con el sector agrícola, entiendo, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, ¿qué respuesta ha habido del sector agrícola en la comarca de Pamplona, ¿no? Y también, no solo el sector agrícola, sino con la población, ¿no? Yo vivo en la comarca de Pamplona, entonces, bueno, es vox populi, ¿no? De ir a la mancomunidad a pedir compost, ¿no? Y quien tiene un huerto pide un camión, ¿no? Que a veces se lo llevan. ¿Eso cómo funciona? Bueno, la verdad es que en el tema agrícola no es porque llevemos tantos años, pero es verdad que llevamos muchos años experimentando con Intia, que luego está Nerea y os explicará, y tiene muy buena aceptación. La verdad es que la aplicación agrícola, como ha dicho también Ángel, si tú cumples una normativa, es verdad que no deja de ser un residuo, pero está muy controlado. Tenemos que trazabilizarlo muy bien para dar respuesta a todas las normativas que nos piden. Llevamos un control total de cada camión que sale de la depuradora, y tanto el lodo como el compost, pues la verdad es que está teniendo mucha aceptación. Sí que es cierto que cada día se complica más porque cada día nos piden más exigencias de calidad, y con la nueva Taru pues yo creo que, bueno, pues como vamos a depurar más y mejor y vamos a tener que hacer un terciario o incluso un cuaternario, pues yo creo que todavía la aceptación será mejor. Vale, entonces claro, tenemos que insistir que es muy necesario un correcto tratamiento, ¿no? de los lodos. Entonces ahí tenéis contacto con Intia, ¿no? ¿Cómo funciona ese control? Sí, nosotros llevamos ensayando estamos con Intia, antigua ITG, desde hace 33 años. En fincas, empezamos con fincas de secano, porque entonces en principio los regadíos sí que estaban, pero estaban todos más de la ribera de Tafalla hacia abajo. En la zona alrededor de la depuradora no teníamos regadíos, y empezamos con parcelas en ensayos, pues en secano, en el Ondain, en Aibar. Bueno, tenemos varias parcelas. También tenemos dos parcelas que son la joya de la corona, que están justo al lado de la depuradora, que llevan 33 años aplicando continuamente lodos de depuradora. También está en la presentación, para que el que quiera, pues para que enseñar si quieres. Sí, pues que está, bueno, si tengo que poner toda la espera, es que, a ver, voy a volver atrás, le escapé, ¿te importa? Sí. Y voy a poner las fincas. Porque, bueno, ya os digo que me he pasado, pensaba vamos que muy era, bien de tiempo, que era otro formato, pero bueno, ya veis todo esto. Entonces, bueno, las fincas. Sí, no, luego si queréis volvemos. Bueno, esto es la finca es que hemos empezado casi por el final, lo que yo había. Entonces, bueno, esta es la depuradora de Arazuri. Nosotros estamos aquí, bueno, ya veis también, son 46 hectáreas de terreno, lo que es la depuradora. La depuradora ocupa más o menos la mitad, 23, y estos 23 restantes son fincas de cultivo que llevan los agricultores, que se les ha cedido. Y estas son las dos fincas de las que hablamos. Entonces, aquí llevamos experimentando con frecuencias, dosis y distintos productos, pues eso, 33 años, y la verdad es que es una maravilla, pues porque nos sirven para poder conocer tanto la respuesta de los cultivos como del suelo, y para poder dar una respuesta a los agricultores tanto en dosis, en cuánto nitrógeno, por ejemplo, se queda residual en el suelo, si se acumulan metales pesados en el suelo, si se acumulan en planta. O sea, al final es un trabajo que es muy bonito, que además, como llevamos tantos años, sirve de estudio para muchas universidades, y viene gente pues a pedirnos que les dejemos la finca de ensayos, en realidad, para coger muestras, para hacer ensayos, y está muy bien. ¿Y los agricultores pagan algo o cómo es un poco? No, nosotros hasta ahora lo que hacemos siempre es, también yo creo que es una forma de asegurarte de que estás gestionando bien el residuo, no pagan nada. El coste es totalmente de la mancomunidad, o sea, se hace cargo de todo, tanto del transporte como de la extensión. Así también nos aseguramos una trazabilidad total desde que sale el camión de la planta hasta que se deposita en la parcela, y somos nosotros también cuando decimos que hay que extender el lodo. Muy bien. Bueno, hay que hablar del futuro también, ¿no? Has hablado de lo que se ha hecho estos últimos 30 años, pero bueno, ¿cómo ves el futuro, ¿no? ¿A qué dificultades nos enfrentamos, ¿no? Con lo que es la aplicación de lo que decía Ángel, ¿no? ¿Cómo puede seguir siendo Pamplona un referente, ¿no? A nivel estatal? Bueno, el futuro, nosotros, lo voy a poner aquí si nos importa. Bueno, la nueva estrategia, lo que es más o menos es lo que hemos avanzado. Es una pena que no podemos, bueno, luego lo veis muy tranquilos en casa. La verdad que merece la pena. Bueno, este es a ver,
anterior. Bueno, esto es la planta de túneles. Voy a poner el secado. Espera, igual me apaño mejor con el... Sí. Es que como son plantas... A ver, voy a empezar por aquí. Este es el futuro, ¿vale? Nosotros... Retos para una gestión avanzada. Bueno, este es el topillo, es la planta de secado solar que hemos puesto en marcha. Pusimos una planta piloto de secado solar en el 2021. Lo que queríamos era ver si iba a funcionar en Pamplona, porque Pamplona es un sitio con una pluviometría muy alta. Estamos al lado del río, relativamente. La insolación, depende de qué meses, es bastante baja, que es por lo que funciona. Entonces, bueno, y dijimos, vamos a poner una planta de secado solar pensando ya en el futuro, en tener un tratamiento avanzado de esos lodos, que nosotros el tratamiento hemos decidido que sea un secado solar y un compostaje, ¿vale? En vez de aplicación agrícola, pero en forma de compost. Entonces, también digo que hemos decidido esto porque nosotros no tenemos una digestión que higienice los fangos. O sea, nosotros tenemos una digestión termófila en la depuradora que lo único que hace es estabilizarlos, pero no los higieniza. Entonces, la única forma de cumplir la normativa, que es aplicar un fango higienizado, en nuestro caso es el compostaje. ¿Por qué? Pues porque tenemos restos verdes, tenemos fangos y tenemos una planta de compostaje. Entonces, es nuestra solución. Yo no digo que sea la solución idónea, pero en nuestro caso es la mejor. Entonces, bueno, en el 2021... Y los restos orgánicos son los de la recogida. Eso es. Sí, claro, eso también nos lo venía antes. Nosotros, al gestionar también el tema de los residuos, nosotros en la depuradora gestionamos unas 8.000, 10.000 toneladas de restos verdes al año. Entonces, tenemos esa sinergia. Recogemos restos verdes que trituramos y compostamos junto con los lodos. Y por eso hacemos un compostaje. O sea, nosotros en realidad, al gestionar los dos servicios, nos beneficia. Entonces, bueno, lo que os digo, el futuro para nosotros, secado solar y compostaje. Este es el topo del secado solar. Esta es la planta piloto que pusimos en el 2021. Es una planta muy sencilla, tiene 1.000 metros cuadrados, funciona, es un invernadero de cristal, tiene el sistema autónomo que es el topo, tiene 12 ventiladores que lo que hacen es mover el aire húmedo dentro del invernadero y 6 ventiladores que lo extraen al exterior. Tiene una capacidad de tratamiento anual en proyecto de 2.160 toneladas al año. Eso es lo que nos dijo la empresa que lo diseñó, Thermosystem. ¿Qué pasa? Bueno, pues que nos hemos dado cuenta que podemos secar más al año. O sea, aun siendo Pamplona, podemos llegar, como hemos llegado este año, a las 2.900 toneladas de lodo. ¿Con eso qué conseguimos? Bueno, pues evaporamos mucho agua, tenemos menos cantidad de lodo y lo que podemos hacer es compostar el doble en nuestra planta de compostaje de túneles. Bueno, aquí veis un poco lo de este año, como hemos hecho. Hemos metido 21 lotes al invernadero con distintas épocas como veis, de secado. Obviamente en agosto y septiembre y en abril y julio seca mucho más. Tenemos una materia seca más alta en el lodo final. ¿Qué es un lote, perdón? Ay, sí. No, me paráis. Bueno, me podéis parar. Los lotes es la forma que tenemos de introducir el lodo en el invernadero. O sea, los invernaderos o el secado solar puede ser o en lotes, que es tú metes 140 toneladas de golpe y las sacas de golpe cuando están secas, o puede ser en depuradoras pequeñas que hemos visto, lo que hacen es ir metiendo conforme tú vas produciendo los lodos al día. Nuestra forma de trabajar nos va mejor por lotes, pues porque tenemos mucho lodo. Por ejemplo, los fines de semana llegamos el lunes y hay mucha cantidad de lodo, y lo que hacemos es el lunes llenamos un invernadero con 140 toneladas y cuando vemos que ya llega la materia seca óptima, la sacamos. O sea, esa es una forma de trabajar. Entonces, este año hemos conseguido llenar 21 veces el invernadero. Hemos secado, bueno, aquí yo creo que aquí están las toneladas. Hemos trabajado con 2.950 toneladas y hemos obtenido 1.500. O sea, hemos reducido más de la mitad del lote que hemos extraído en agua. Nos hemos evitado llevar todas estas toneladas a campo, con lo cual hemos ahorrado la huella de carbono ha sido menor, pues porque no hemos el gasoil que gastan los camiones no ha provocado gases de efecto invernadero. Hemos tenido una reducción de estas toneladas de CO2 equivalente, que es una de las premisas de la empresa, la sostenibilidad y el reducir la huella de carbono. Y bueno, aquí están un poco los datos del consumo eléctrico. ¿Y qué hacemos con ese lodo seco? Bueno, pues compostamos.
Lo metemos en esta planta de túneles, que es la que tenemos en Arazuri, que estáis invitados a ir a verla si queréis. Es una planta que está muy controlada porque todo el tratamiento del aire, se extrae el aire de alta carga y se tratan los biofiltros y entonces no lo emitimos a la atmósfera. Obtenemos un compost que lo... Bueno, espera, a ver si lo podemos ver. Este es la sala de maduración, tenemos este compost y es muy similar al que tendríamos con el lodo deshidratado. Es decir, nosotros hasta ahora hemos compostado siempre con lodo deshidratado al 18% de materia seca. Con este secado solar estamos metiendo un lodo del 35-40% y lo que estamos haciendo es duplicando la capacidad de la planta. Entonces es uno de los retos y como vemos el futuro, ¿vale? Entonces, con las nuevas plantas de compostaje, que es nuestro proyecto para el año 2025 o 2026, ¿qué vamos a hacer? Vamos a secar la mitad de los lodos que generamos en la depuradora, que son, actualmente estamos generando 40.000 toneladas de lodo, el 28% va a compostaje, el 72% va a aplicación directa a campo y con esto conseguiríamos compostar justo la mitad y por tanto reducir la huella de carbono. Y luego hay una parte de lodos que no son de la comarca de Pamplona, ¿no? Ahí estáis recibiendo también del norte de Navarra. Sí, nosotros a la depuradora nos llegan pues camiones de... Pues el otro día estaba hablando con el jefe de planta, pues creo que este año 3.000 y pico viajes de lodos de distintas depuradoras del norte o de fosas sépticas que se tratan allí. Muy bien. Sí. Vale, entonces desde tu experiencia, ¿no? Desde tu experiencia de gestión ya de bastantes años, ¿no? En la comarca de Pamplona. Entonces, como esto es un debate un poco con un carácter muy comarcal, ¿no? De Ribera de Navarra, no sé qué es lo que plantearías, ¿no? O qué mensaje nos podrías lanzar a la ciudadanía de la Ribera y, por ejemplo, también yo creo que hay bastantes personas representantes del sector agrícola esta tarde aquí. Entonces, bueno, un poco con todo el debate que se ha generado o se está generando en la zona que nos podrías recomendar. Claro, yo llevo desde el 2007 aplicándolos a campo en aplicación agrícola. Entonces, sí que es cierto que yo creo que es importantísimo lo que ha comentado Ángel, que hay que ser muy riguroso con la normativa, que hay que ser muy estricto, hay que cumplirla porque para eso la tenemos. Creo que el lodo es un recurso, si se utiliza bien, si se trazabiliza, si se hacen analíticas, si se gestiona. Yo soy partidaria de una aplicación. En este caso nosotros vamos a optar por el lado de aplicarlo en forma de compost porque como el compost no va a poder considerarse compost porque lleva lodo, va a ser no sé cómo llamarlo, un material que lleva lodo compostado. Pero por ejemplo, yo si pudiese, te quiero decir, nosotros vamos a compostar y vamos a secar porque tenemos lo que he dicho, una digestión que no higieniza, pero también yo soy partidaria de que si tú tienes un lodo higienizado y que cumple toda la normativa, tú estás controlando emergentes, metales pesados, se puede aplicar directamente a campo siempre que cumplas las dosis correctas, que cumplas que no esté cerca de ríos, que no repitas en 5 años, que no se acumule en el suelo. Y además creo que es un recurso que al agricultor le viene muy bien porque se ahorra un abono de fondo, incluso a veces una cobertura en secano y bien gestionado y bien trazabilizado. A mí me parece que está, vamos, yo soy partidaria. Bueno, es mundo agricultor, pero también administración pública, ¿no? Sí. Parques urbanos y demás, nos hay que usar bastante, ¿no? Sí, lo único, claro, en parques urbanos hasta ahora se aplica en forma de compost. Lo que es en aplicación agrícola, el lodo deshidratado es donde se aplica en secano principalmente y en cultivos. Okay. Bueno, primero, buenas tardes a todos. Agradeceros también la invitación de que podemos, ¿no? Yo en representación de INTIA, venir aquí a contaros un poco la experiencia que tenemos en la valorización de los lodos en parcelas agrícolas. Entonces, bueno, yo intentaré no repetirme mucho, ¿no? Ya Ángel y Sandra han ido contando cosas que van a salir o que voy a contar yo un poco, pero bueno. Espera, si me he perdido. Aquí está. Bueno, pues como has dicho, nosotros llevamos bastante tiempo trabajando de mano de la Mancomunidad, ¿no? Cuando antiguamente éramos en el antiguo ITG, INTIA, en el tema de la valorización de los lodos de depuradora en parcelas agrícolas. Entonces, es un poco, por contextualizar este trabajo, pues la pregunta que hacemos siempre, ¿no? Sabemos que los lodos vienen de un residuo que sale de la depuración de las aguas residuales, pero bueno, también tiene una serie de componentes, como tienen materia orgánica, tienen nutrientes, y podría considerarse como un recurso para utilizar en agricultura una vez que estuviese, ¿no? higienizado y fuese estable. Entonces, con respecto a esto,
¿Esto por qué, no? ¿Qué nos pueden aportar los lodos? Bueno, pues como he dicho, tiene un aporte de materia orgánica. Esto puede contribuir para las parcelas agrícolas o los suelos agrícolas en mantener o aumentar la cantidad de materia orgánica que tienen los suelos, ¿no? Que estaría directamente relacionado con su fertilidad. ¿Por qué? Porque influyen los parámetros tanto físicos como químicos como biológicos del suelo. Y además esta materia orgánica también nos ayuda mucho a lo que sería prevenir la erosión de los suelos, que hoy en día, bueno, pues ya habéis oído bastante y es un tema que preocupa bastante. Por otro lado, también puede contribuir a almacenar carbono orgánico en el suelo, que también es otro tema que estaría por ahí. Como he dicho yo, como ha comentado Ángel, también tiene muchos nutrientes, principalmente nitrógeno y fósforo, pero aparte aporta elementos secundarios. Entonces, el aporte de los lodos en agricultura podría suponer, ¿no?, sustituir en parte o en la totalidad a ciertos abonos minerales, ¿no?, con el consiguiente ahorro para las explotaciones agrícolas. Bueno, también si hacemos esta recirculación de nutrientes estamos contribuyendo a todo el tema de la economía circular, pero como ya hemos comentado, pues también presentan componentes que no son deseados, ¿no?, que es necesario controlar. Todos tenemos muy en mente todo el tema de los metales pesados, pero como ha comentado Ángel, también está por ahí una creciente preocupación con todo el tema de la presencia de posibles microplásticos o contaminantes emergentes. Entonces, como ha comentado Sandra, desde que se puso en funcionamiento la estación depuradora de Arazuri, yo creo que INTIA ha venido colaborando con ellos desde entonces, ¿no?, un poco para evaluar cuál es el efecto tanto medioambiental como agronómico de la utilización de los lodos de la depuradora de Arazuri en las parcelas agrícolas. Entonces, básicamente desde esa época, no, Sandra, me corrige si te parece, pero se estableció una colaboración para realizar diferentes ensayos con el objetivo de extraer la máxima información posible, ¿no?, para saber responder a las preguntas de qué pasaba o qué problemas van surgiendo con respecto a la aportación de esos lodos y que se mantiene hoy en día, ¿no?, para continuar y responder a los problemas de qué puede surgir o cómo hay que gestionarlos. Entonces, estos ensayos se pueden dividir en dos tipos, ¿no? Por un lado, tenemos ensayos planteados en diferentes localizaciones durante 2 o 3 campañas, con la idea de obtener información específica o bajo diferentes condiciones agroclimáticas con diferentes tipos de suelo, ¿vale? Entonces, esto se va repitiendo en diferentes zonas para conseguir bastante información. Ya sabéis que Navarra tiene muchas zonas agroclimáticas y es importante, ¿no?, representar también todo lo que existe. Y por otro lado, tenemos otro tipo que también ha comentado Sandra, que son los ensayos de largo plazo. Aquí se establecieron 2 ensayos, yo los voy a comentar un poquito más en detalle, ya que Sandra no ha podido comentarlos bien. Uno estaría más centrado en lo que sería la seguridad de la aplicación de los lodos de la depuradora de Arazuri y el otro estaría centrado en evaluar cuál es la eficiencia de la utilización del nitrógeno que aportan los lodos por parte de los cultivos. Entonces, el primero de los ensayos a largo plazo es el que nosotros denominamos lodo frecuencia, ¿no?, que, como ha dicho Sandra, se estableció en 1992. Lleva 33 años, ¿no?, en continuo estudio. El objetivo principal de este ensayo es comprobar si la aplicación de los lodos es segura, tanto desde el punto de vista medioambiental, como agronómico, como sanitario, ¿no?, y todo esto en el largo plazo. Entonces, en este ensayo lo que hacemos es estudiar básicamente 2 factores. Aplicamos diferentes dosis de lodo, que son las que podéis ver ahí, desde 40 toneladas por hectárea a 80 toneladas por hectárea, y luego se estudian diferentes frecuencias de aporte. Por un lado, se hacen aportes anuales, cada campaña, aportes cada 2 años y aportes cada 4 años. Tenemos también, comentar, un testigo que no se aporta en nada de abono y luego tenemos otro testigo que podría ser un poco la utilización, la práctica convencional de un agricultor de la zona que se aplicarían abonos minerales. Entonces, podéis ver ahí que tenemos diferentes dosis, algunas de ellas se ha forzado mucho, ¿no? En este ensayo se fuerzan aplicaciones extremas con dosis muy elevadas de lodos y un aporte muy elevado, ¿no? O sea, al final, sistemáticamente, todos los años, que no es una práctica habitual, está muy por encima. Pero la idea es ver un poco, ¿no?, forzar estas dosis para poder ver cómo se comportan en el suelo, cómo se acumulan y obtener realmente información lo más completa posible. Comentaros también que esta colaboración que se ha realizado entre la Mancomunidad como INTIA también entra en la Universidad Pública de Navarra, ¿no? Y al final toda esta colaboración permite que incluso el alcance de estos estudios hayan ido más allá y se hayan podido evaluar parámetros físicos del suelo. Como ha dicho Sandra, ¿no?, esto es la joya de la corona. Realmente hay que pensar que no es fácil encontrar en campo ensayos que lleven más de 30 años, ¿no? Es una información muy valiosa y realmente hay que poner en valor esta información, ¿no? Aquí realmente destacar el esfuerzo que hace la Mancomunidad, ¿no?, apoyado un poco por INTIA, en conservar estos ensayos que realmente nos pueden aportar mucha información. Como ha comentado también Sandra, pues decir, de aquí han salido tesis doctorales, se han publicado artículos científicos, ¿no? Incluso entidades desde fuera de Europa pues han pedido información porque es que les parece que lo que se puede extraer de aquí, tanto en el pasado como actualmente, pues es una información realmente que no tiene parangón, ¿no? Es difícil encontrar ensayos así. Esto es un poco por poner en valor.
Entonces, un poco a lo que serían los resultados. Como podéis ver, bueno, os he comentado que aquí lo que evaluábamos era tanto la acumulación de metales pesados en el suelo como la presencia de metales pesados en los cultivos. Vale, los metales pesados que se han evaluado en este ensayo, los podéis ver ahí, es el zinc, cobre, cromo, níquel, mercurio, plomo, cadmio y manganeso. Entonces, bueno, a partir de también los resultados que voy a comentar de la tesis doctoral que tuvimos de aquí, se ha visto que estos metales pesados se pueden evaluar en 4 grupos de comportamiento, ¿vale? Que serían los 4 bloques que podríais ver ahí. Yo creo que no hace falta decirlo porque si no, no se podrían aplicar, pero los lodos de la depuradora de Arazuri tienen un contenido en metales pesados pues, muy por debajo de lo que marca la legislación actual. Entonces, lo que se ha visto es que en los aportes fuertes de lodo, ¿no? Pensar, ¿no? Que os he dicho que son 33 años de dosis elevadas, más que lo que sería habitual, y de una manera sistemática sí que se ven tendencias a la acumulación de metales pesados, de algunos metales pesados. Pero esta acumulación hoy en día se encuentra pues, lejos de lo que marcaría los máximos que marca la legislación actual, ¿vale? Con respecto a los cultivos... Con respecto a los cultivos, también se ha visto que hay presencia en las partes aprovechables de ciertos metales pesados, pero esta presencia también está muy por debajo de los límites que se establecen en alimentación para todas las dosis, ¿vale? Y la pregunta viene, o sea, estamos hablando de que a nivel de contaminación, es lo que acabas de decir, ¿no? Un poco cómo habéis evaluado la gestión de los lodos respecto a la experiencia que habéis tenido con la mancomunidad, ¿no? Y los estáis planteando como abonos agrícolas, ¿no? Sí, sí, vamos a ir. Sí, luego a ver, os voy a volver a... Estamos hablando de que lo que estamos buscando es sustituir o intentar sustituir abonos inorgánicos que son, desde un punto de vista energético, incluso desde un punto de vista estratégico, son menos recomendables que los abonos orgánicos o que podemos extraer valorizando residuos, ¿no? Pero comparativamente, estos abonos son peores a nivel de metales pesados que los abonos inorgánicos. Bueno, yo ahora mismo tampoco te puedo decir si tengo datos, pero aquí lo que tienes que controlar es un poco saber lo que estás aplicando. Cada uno tiene que tener el conocimiento y ver lo que aplico, porque no puedes comparar los lodos de la depuradora de Arazuri con otros lodos o con otros abonos. Entonces es un poco, aquí lo que se recomienda es ver un poco lo que se aplica. ¿Vale? O sea, la experiencia la tenemos con esto. Vale. Y otra pregunta importante, hemos hablado de que los lodos de depuradora como abono orgánico parece que tienen sentido en cuanto a que evitan un impacto que pueden ser un residuo, lo convertimos en un recurso, ¿vale? Pero como recurso es un buen recurso, es decir, vosotros asesoráis a agricultores, estos agricultores que están echando ahora estos abonos, se puede considerar que es un buen abono. Bueno. Es decir, los agricultores están teniendo buen rendimiento con este tipo de abono. Bueno, si quieres te respondo, o sea, te has adelantado un poco, sí, si quieres, es lo que voy a ir contando, así que si no os importa os lo enseño, yo creo que es más visual que os lo cuente yo, ¿vale? A ver, bueno, sigo también, yo creo que esto también responde un poco que en el tema de los parámetros edáficos también se han visto diferentes cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, la respuesta del suelo, también hay que pensar en las características edafoclimáticas específicas de esa parcela, así que ha visto que la respuesta de los parámetros del suelo son variables. Sí, lo que se ve que, bueno, la aplicación de lodos puede tener un cierto interés en mejorar esta materia orgánica y el almacenamiento de carbono en el suelo, que podría ser interesante pues, en parcelas que pueden estar más degradadas o que tengan un contenido de carbono más bajo. Sí que la aplicación de lodos se ha visto que mejora los parámetros físicos en cuanto a que disminuye la compactación y mejora la porosidad, pero bueno, en otros aspectos, como podría ser el tema de las lombrices o parámetros biológicos, pues la respuesta no ha sido tan clara. En el caso de la fertilidad química, pues sí que hay una respuesta clara porque la aportación de lodos pues aumenta el contenido de fósforo. Y para seguir, para responder también un poco lo que comentabas, el otro ensayo que tenemos también de largo plazo y que bueno, también se parece a los ensayos que hemos ido haciendo en diferentes sitios, este está más centrado en evaluar cuál es la eficiencia de la utilización de ese nitrógeno por parte, ¿no? Que aplican los lodos por parte de los cultivos, ¿no? Que es un poco a lo que vamos y a lo que podríamos responder de cara a los agricultores. Aquí la idea que podemos ver es cuál es el rendimiento que tiene, ¿no? O sea, intentar conseguir el rendimiento óptimo agronómico de los cultivos y conseguir esa disminución o ese ahorro de fertilizantes minerales. Entonces, para esto lo que nos centramos es en una aportación de lodos en cereales de invierno como un abonado de fondo. Y aquí tenemos diferentes productos, que tenemos el lodo de la depuradora de Arazuri y también un compost, ¿no? Porque en su momento pues parecía que, como comentaba Sandra, es un material que puede ser interesante. Entonces, aquí lo que hacemos es una aplicación y evaluamos cuál es esta eficiencia para el cultivo en el año de aporte y también en los años sucesivos. Vale.
¿Esto por qué? Porque cuando nosotros nos planteamos, o un agricultor se plantea, si realmente puede sustituir un abono mineral con la aplicación de lodos de depuradora, tiene que pensar en cuál es la eficiencia de los nutrientes con respecto a un abono mineral. ¿Esto qué es? Pues bueno, cuál es realmente el uso que hacen los cultivos por parte de los nutrientes que se aplican con los lodos. Aquí tenéis un ejemplo porque este comportamiento varía en función del nutriente que estemos hablando. Tenéis el ejemplo con el purín, ¿no? Y veis el potasio, el fósforo y el nitrógeno. En el caso del potasio veis toda la línea y podemos decir que del potasio que se aplica, el 100% estaría disponible para el cultivo, ¿vale? De lo que aplicamos. En el caso del fósforo, pues más o menos el 85% estaría disponible en el año que lo aplicamos y un 15% en el siguiente año, ¿no? Básicamente lo que aplicamos de fósforo va a estar disponible, lo va a tener allí el cultivo para aprovecharlo. Sin embargo, ya podéis ver que en el caso del nitrógeno es bastante variable, ¿no? Veis bastantes colores. ¿Qué quiere decir? Que parte del nitrógeno que se aplica con los lodos de depuradora o con cualquier abono orgánico no va a estar tan disponible para el cultivo en el año de aporte, sino que esto va a variar. Incluso va a haber una parte que vamos a perder. Al final el nitrógeno es un elemento muy móvil y está sujeto a pérdidas. Entonces, ¿qué pasa con el nitrógeno? Que al final tenemos que tener en cuenta que en los abonos orgánicos, incluidos los lodos, el nitrógeno se encuentra en diferentes formas, en 3 fracciones, en las cuales varía la disponibilidad en el tiempo para los cultivos. Vamos a tener una fracción mineral rápidamente mineralizada, disponible para el cultivo en el año de aporte. Vamos a tener una fracción orgánica rápidamente disponible para el cultivo que, pues parte va a ser disponible el año que lo aportamos y parte en el año siguiente. Va a depender un poco también de las condiciones climatológicas, ¿no? Si hay humedad, temperatura, etc. Pero luego también tiene una parte ya que es orgánica y es más estable en el tiempo. Y esto ya pues estará allí durante un tiempo y cuando se mineralice pues estará disponible. Entonces es muy importante conocer cómo se comporta, cómo son estas fracciones de los lodos de depuradora, porque al final el nitrógeno es uno de los elementos más importantes de cara a la fertilización de los cultivos, ¿no? Porque cuando falta y no se aplica la cantidad suficiente, pues puede haber pérdidas de rendimiento. Y cuando se aplica en exceso, pues tenemos problemas también, tanto medioambientales, y luego el coste es muy elevado. Entonces el manejo de estas fracciones o el conocimiento de esto para manejar el lodo por parte de una explotación agrícola, pues es un elemento muy, muy importante. Entonces, ¿cómo lo estudiamos nosotros? Pues en este ensayo de largo plazo tenemos 2 factores. Por un lado tenemos el abono orgánico, entonces tenemos parcelas en las que aplicamos lodo, tenemos otras parcelas en las que aplicamos el compost y luego tenemos parcelas en las que no aplicamos nada de abono orgánico. Y luego tenemos un siguiente factor que sería la aplicación de nitrógeno mineral. Aquí esta aplicación se hace de manera anual y esto nos permite obtener una curva respuesta del cultivo a la aplicación a dosis incrementales de nitrógeno. Entonces, con esta curva nosotros somos capaces de saber cuánto nitrógeno nos están aportando esos lodos o ese compost. Pues lo podéis ver aquí. Aquí tenéis un ejemplo de cuál sería la curva respuesta a dosis crecientes de nitrógeno mineral, en este caso del ensayo de largo plazo del año pasado en trigo. Pensar que se hizo una aplicación y este sería el segundo año tras esa aplicación. Entonces, como podéis ver, tenemos la respuesta del cultivo de ese trigo a dosis incrementales de nitrógeno mineral. Y luego tenemos el rendimiento, la curva azul sería el testigo, no tiene nada de abono orgánico, ¿vale? La curva verde sería el compost y la curva roja sería el lodo. ¿Cómo sabemos nosotros cuánto nitrógeno nos está aportando, por ejemplo, ese lodo? Pues podéis ver aquí que en el 0, cuando no aplicamos nada de nitrógeno mineral, el lodo ya tiene una producción. Para conseguir esa producción que ha obtenido ese lodo, tendríamos que haber aplicado, o hemos aplicado en el testigo que no lleva nada de abono orgánico, algo más de 40 kilos de nitrógeno, ¿vale? Entonces, para conseguir esa producción, hemos tenido que aplicar más abono mineral. Entonces, sabiendo el nitrógeno que hemos aplicado con el lodo y con esta fórmula de aquí, nosotros somos capaces de saber cuál es la eficiencia de utilización de ese nitrógeno. Y sabemos cuánto nitrógeno vamos a sustituir. Eso sería un poco, yo creo que hasta aquí podríamos resumir eso, pero luego comentaré también si quieres un poco más. Si quieres, sigo un poco. Sí, evidentemente, porque es súper interesante. Pero me parece muy importante también el tema de cómo, claro, estás hablando del tema de dosis, ¿no? Y estás hablando en situaciones de análisis, ¿no? Y de experimentación, pero claro, la aportación de esos lodos a cultivos evidentemente también requiere de unas dosis y antes se ha comentado el problema de los purines, ha comentado Ángel, de forma muy apropiada, el que la aportación de los purines de forma indiscriminada podía generar problemas, ¿no? Imagino que con los lodos pasará igual.
¿cómo se asesora o cómo asesorar en materia de la gestión de los lodos? Me consta que ya se están utilizando lodos hoy por hoy aquí, ¿no? Y que requieren esos lodos, ¿no? Porque también se ha hablado, Sandra ha hablado del tema de que esos lodos estén inertizados, que sean lodos que no tengan determinados, que hayan tenido un tratamiento y que permitan tener, ¿no? Entonces, ¿cómo gestionar y cómo trabajar el tema de las dosis y esto en la asesoría que hacéis a los agricultores? Vale. Bueno, para los que sabéis y para los que no lo sabéis, INTIA cuenta con, bueno, es una entidad también asesora, entonces tenemos una red de asesores que tienen contacto directo con los agricultores. Y por otro lado, entre otras cosas, también nos dedicamos a la experimentación y la difusión o la divulgación de conocimiento. Entonces, bueno, organizamos jornadas, podemos visitar ensayos, tenemos también visitas directas a las demostraciones. Entonces, ahí también se genera un flujo de información de nuestra parte de los agricultores, o de los agricultores también nos cuentan un poco cuáles son las inquietudes. Entonces, sí que nosotros vemos que de cara a la respuesta, ¿no? Cuando un agricultor se puede plantear la utilización de lodos, pues hay ciertas preguntas que son importantes responder o que están ahí, ¿no? Como por ejemplo, pues realmente, ¿yo qué aporto con un lodo, ¿no? O qué nutrientes tiene, o una vez que lo voy a aportar, cuánto abono mineral, ¿no? Lo que comentas me puede ahorrar y realmente esto contamina, ¿no? Entonces, claro, nosotros de cara al tema de los lodos de la depuradora de Arazuri sí que vemos que es un producto bastante estable, ¿no? Tenéis aquí una analítica media de algún año y ahí, por ejemplo, se ve cuál sería el aporte con 22 toneladas por hectárea, ¿no? Más o menos alguna cantidad parecida a lo que podría ser una recomendación habitual. Sí que es interesante ver, por ejemplo, ahí el tema de la materia orgánica, ¿no? El contenido de materia orgánica es muy elevado y se aportan grandes cantidades. Esto es muy difícil también de evaluarlo o cuantificarlo monetariamente, ¿no? Porque al final tú estás haciendo una aplicación de materia orgánica que no le puedes dar un valor monetario. Y luego también podemos ver que es muy interesante que la aportación que se hace es de nitrógeno, de fósforo, y hemos visto que la aportación de potasio es baja. Entonces, en el caso del fósforo, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos una gráfica de lo que aportan 21 toneladas de lodo a los cultivos. Lo podéis ver en las grafiquitas un poco más las moradas. Esto sería el aporte de nutrientes de fósforo aplicado en fondo. Y por otro lado tenemos las extracciones que podrían hacer los cultivos que recibirían ese lodo como abono de fondo, ¿no? Que podría ser una cebada, un trigo y un maíz. Podéis ver que en todos los casos, ¿no? Las extracciones están muy por debajo del aporte de una aplicación de lodo de manera habitual. Por tanto, para un agricultor, una aplicación de este lodo supondría, como abono de fondo, podría ser el ahorro completo de este nutriente en la campaña de aplicación, pero incluso en campañas sucesivas, ¿vale? Entonces, es una de las cosas que hay que dar respuesta y sería así, sabiendo la composición, nos podríamos ahorrar el abonado de fondo de fósforo para una o incluso varias campañas en función de los cultivos que entren dentro de la rotación. En el caso del nitrógeno, que es lo que comentabas tú, ¿no? Y que se plantea a los agricultores, si una vez yo voy a utilizar el lodo de depuradora, ¿no? ¿Cuánto nitrógeno me puedo ahorrar, ¿no? O cómo tengo que hacer ese ahorro. Bueno, pues en base a estos ensayos a largo plazo o los ensayos que llevamos haciendo en diferentes localizaciones, vemos que la aportación de lodos de depuradora de Arazuri aplicados en fondo en un cereal de invierno, pues aportan una eficiencia de utilización del nitrógeno del 30%. ¿Esto qué quiere decir? Que si, por ejemplo, yo aplico 250 kilos de nitrógeno en un cultivo, el 30% de esos 250 kilos de nitrógeno va a estar disponible para el cultivo, es decir, 75 kilos. Entonces esa es la cuenta que un agricultor tiene que realizar para decir, vale, pues esos 75 kilos son los que me tengo que ahorrar. No los tengo que aplicar al cultivo con abono mineral. Luego sí que hasta completar las necesidades del cultivo sí que habría que completarlo con otro tipo de abonos. Ya hemos visto que la aplicación el nitrógeno no está solamente disponible en el año de aplicación, sino en años posteriores, y también existe una eficiencia de utilización de ese nitrógeno, aunque, por supuesto, va decreciendo, ¿no? Podría ser un 20 o un 10%. Y en el caso de las experiencias que tenemos con maíz, pues ahí sí que se ha visto que lo de la depuradora de Arazuri, más o menos, esto de media, tiene una eficiencia del aporte del 30%. Evidentemente, estos son medias, ¿no? Al final estamos trabajando en agricultura, hay mucha variabilidad, hay muchas condiciones climáticas, etcétera, y puede variar. Pero más o menos son datos con los que podemos ir tirando para responder y saber cuánto es el ahorro de abonos minerales que podemos realizar, ¿vale? Para complementar después las necesidades de los cultivos. Sí que quería destacar aquí un poco también que el tema de la logística que conlleva toda la utilización de lodos también es muy importante, ¿no? Y es un punto que si esto se quiere utilizar y esa utilización de lodos a largo plazo se quiere hacer, es muy importante que esto funcione y se haga bien, ¿no? Entonces ahí sí que yo creo que hay que destacar el trabajo que hace la Mancomunidad. Yo creo que la gente que utiliza los lodos de la depuradora de Arazuri está contenta porque al final es una entidad que se preocupa pues un poco por estar al día
por utilizar nuevas tecnologías, hace todo el tema de la planificación de dónde se van a aplicar los lodos, hace el tema de la gestión y todo el control de qué parcelas se aplican. Y por supuesto está al día con el tema de la normativa y se preocupa un poco por cumplir con todo. Y bueno, poner en valor también el tema del interés de poder llevar a cabo estos ensayos sobre los cuales poder seguir extrayendo a día de hoy información sobre los riesgos o cómo optimizar ese aporte, ¿no? con los nuevos retos que vayan surgiendo pues conforme vayamos avanzando. Y bueno, yo creo que Sandra me puede corregir, pero básicamente hoy en día los lodos de la depuradora, hasta ahora yo creo que la demanda de lodos de depuradora en agricultura ha sido mayor que lo que sería la oferta. ¿Vale? Y bueno, y una vez que te llega un lodo de depuradora o cualquier lodo, hay varios puntos que hay que tener en cuenta a la hora de manejarlos. Es muy importante la composición. Si queremos aplicar un lodo, tenemos que saber la analítica, qué componentes tiene por kilogramo o tonelada de producto fresco. Después tenemos que pensar en qué cultivo se va a aplicar y conocer las necesidades de nutrientes de esos cultivos. De esa manera, sabiendo la composición y sabiendo las necesidades, somos capaces de establecer la dosis que se va a aplicar. Por supuesto, una vez que sabemos esa dosis, tenemos que ver si existe algún limitante legal que nos impida aplicar esa dosis y si es así, hay que ajustarse a ella. Después hay que hacer el reparto en campo. Por supuesto, a veces, pues en campo pueden pasar muchas cosas, se puede aplicar más, se puede aplicar de menos. Entonces hay que saber qué se ha aplicado y en base a eso valorar si es necesario hacer algún aporte complementario con abonos minerales. Entonces, ¿por qué el tema de la composición? Bueno, ya hemos visto que el lodo de la depuradora de Azuri es muy estable. Pero bueno, cuando se plantean la utilización de lodo, sean de la depuradora de Azuri o de cualquiera, hay que fijarse muy bien en la composición. Porque un lodo, dependiendo de cuál sea su origen o de los procesos a los que ha sido sometido, va a variar muchísimo la composición, ¿no? Lo que hablábamos. Incluso del lodo deshidratado al lodo compostado cambia mucho. Entonces, hay que plantarse, hay que ver la analítica y hay que saber exactamente con qué contamos a la hora de trabajar con ello. O sea, el manejo es crucial. Una vez que sabemos esto, tenemos que plantearnos cómo lo vamos a manejar, ¿no? Sabemos en qué cultivo lo vamos a aplicar, ¿no? Lo que he dicho antes, cuáles son las necesidades. Y aquí tenemos que establecer un criterio de utilización. Generalmente, en agricultura solemos irnos al nitrógeno, porque es el nutriente que se echa en mayor cantidad y quizá el que más peso económico tiene. Entonces ajustamos en base a las necesidades del cultivo en nitrógeno y en base a las limitaciones medioambientales. Eso sería lo más habitual. Pero ya hemos visto que el lodo de depuradora también tiene mucho fósforo, ¿no? Pues podría ser otro criterio a utilizar, ajustar, ¿no? Ver qué necesidades tiene un cultivo en base al fósforo y aplicar la dosificación en base a esas necesidades para un año o para varios, ¿vale? Podría ser otro criterio. Luego, bueno, Ángel ya nos ha estado contando antes y bueno, comentaros que aparte de la normativa específica de los lodos, existen otras legislaciones que ponen límites a la utilización del nitrógeno por parte de los abonos orgánicos, ¿no? Que os he comentado el tema de las buenas prácticas o las normativas de las zonas sensibles de la contaminación por nitratos. De manera general, en Navarra tenemos un condicionante que es que no se puede aplicar más de 250 kilos de nitrógeno por hectárea y año en una parcela agrícola. ¿Vale? Entonces, independientemente de que las necesidades del cultivo sean superiores a esa cantidad, hay que ajustarse a eso. Y en las zonas vulnerables esta restricción es todavía mayor, ¿vale? No se puede aplicar más de 170 kilogramos de nitrógeno por hectárea y año. Entonces, la dosificación de los lodos va a ir marcada, en este caso, un poco por la normativa o por la legislación existente. Y a la hora de aplicarlo también tenemos que tenernos en cuenta, ¿no? Porque también se marcan épocas específicas de aplicación. Entonces, bueno, ya lo os he comentado un poquito de pasada, pero que sepamos que tenemos el Real Decreto de Nutrición Sostenible, ¿no? Que, entre otras cosas, también nos marca cuál es el tiempo máximo que puede apilarse el lodo en una parcela agrícola, que hay que tenerlo en cuenta. También obliga a muestrear el suelo, si se van a aplicar lodos de depuradora, con una periodicidad de 5 años, si se va a continuar el uso. Marcan distancias de agua, ¿no? Son muchas cosas que hay que considerar también a la hora de hacer la aplicación. Y nos indica cuál es el contenido máximo de metales pesados que puede contener ese lodo, o el lodo que se vaya a aplicar, o el producto orgánico. También, además, esta normativa nos indica que existen umbrales máximos de metales pesados para el suelo en el que se quiere hacer la aplicación de los lodos. Entonces, si se hace una analítica y estos umbrales son superiores y se quiere hacer la aplicación, pues bueno, hay que seguir una serie de indicaciones que nos marca también este Real Decreto. Y no solo eso, además también se marca, aparte del contenido de metales pesados que puede tener el lodo y el contenido de metales pesados que puede tener el suelo que va a recibir los lodos, existe una normativa que, bueno, esta normativa indica que hay un límite máximo de metales pesados por superficie y año que se pueden aplicar. ¿Vale? Entonces todo esto estaría bastante regulado. Y por otro lado, aparte de la dosificación, pues también está el tema del manejo, ¿no? Podemos establecer
una dosificación, pero tenemos que atender muy bien a cómo se hace ese reparto en campo. Hay que ajustar muy bien la maquinaria, porque al final el tema de la velocidad, la distancia, la anchura de trabajo nos van a marcar la dosis que echamos. No hacemos nada. Sí, calculamos una dosis de aplicación y luego el reparto lo hacemos de otra manera. Entonces, bueno, ese sería un aspecto muy importante. Y, por supuesto, también hay que atender a otros temas legislativos, ¿no?, que nos puede indicar tanto las zonas vulnerables, el Real Decreto, como qué tenemos que hacer. Una vez que se aplica, tenemos una obligatoriedad de en ciertas horas hacer la incorporación. O tenemos una serie de recomendaciones para hacer esa aplicación y limitar las pérdidas de nitrógeno. Muy bien. Por lo que veo, estos lodos no, o sea, esto no es una cosa nueva que llega aquí a la ribera, ni mucho menos, ¿no? Nos consta que estos lodos, yo no sé si sabes, se vienen aplicando también, no por parte de las depuradoras, sino hay empresas que utilizan lodos de depuradora que luego venden, con lo cual sí que tienen un coste. Antes has dicho que es difícil cuantificar, ese es evidentemente en la cuantificación, si va en la línea de lo que decía antes Sandra, que en la mancomunidad esos lodos son gratuitos, pues eso evidentemente tiene un beneficio económico también. Pero a mí sí que me gustaría que en base a eso nos comentaras, desde tu experiencia con los lodos, ¿cómo verías la aplicación de un modelo parecido al que ya se está aplicando en la comarca de Pamplona, que vosotros conocéis bien y que ya estáis investigando durante tanto tiempo? Si consideras que eso podría tener un punto positivo para la ribera o no, que se aplicara un modelo similar al que se está utilizando en la comarca de Pamplona. Bueno, yo creo que si se plantea el realizar una aplicación, yo creo que hay ciertas cosas que hay que poner en valor, ¿no? O sea, la parte de la gestión, del control, tanto de la contaminación y de lo que sería el tema del manejo óptimo agronómico, son puntos claves a la hora de realizar, ¿no? Al final puedes tener un producto, lo más importante es tener información. Al final, la información es poder. Entonces, todo lo que sea invertir en información y en gestión, pues eso va a ser el punto a favor. ¿Puede ser interesante? Pues primero hay que conocer qué tenemos, y después hay que ver cómo gestionarlo, y después hay que ver cómo aplicarlo, ¿no? Y trabajar en ello, informarse, formarse, y yo creo que sería el punto clave a la hora de plantear algo. Pues muy bien. Sí, yo creo que un aplauso. Es en hacerlo en cultivos extensivos y que se suele evitar en cultivos de consumo humano, pero por supuesto, si vas a valorar el hacer esa aplicación, tienes que pensar y ver si existe alguna normativa o si existe, ¿no?, alguna imposición de alguna casa comercial que te diga, mira, si te voy a comprar este producto, pero no tienes que aplicarlo en 3-4 años. Pues si es lo que te exige, tendrás que, ¿no?, atenerte a ello. O sea, es un poco, es informarte. Vas a hacer uso de los de depuradora, tienes que ver qué cultivos vas a poner en tu rotación, ver a quién se lo vas a vender y si te exige. Y si te exige, pues bueno, al final hay que cumplir con las exigencias, y yo creo que sería un poco lo que habría que hacer. Yo creo que antes he visto que, como he dicho, por una parte parece ser que se quiere fomentar, pero por otra parte tanto el Real Decreto de Fertilizantes y Afines, que prevé la posibilidad de que los lodos de depuradora puedan ser materia prima de algunos fertilizantes, pero muy restrictivamente. Y luego, por ejemplo, algo que es muy curioso, la ecoetiqueta comunitaria, que es una decisión de la Comisión Europea que se aplica a determinadas categorías de productos. En lo que se refiere a las enmiendas de suelo, desde siempre, y eso se va renovando acá, siempre establece la exclusión expresa de los lodos de depuradora para que un fertilizante pueda tener la ecoetiqueta. Lo cual me parece curioso, porque se supone que si se cumplen todos los límites establecidos y se garantiza la trazabilidad y no hay riesgo, pues estaríamos fomentando la economía circular y por lo tanto no debería estar excluido, ¿no? Entonces es un poco contradictorio en ese sentido, desde mi punto de vista, que lógicamente de las que saben de esto son niñas. Sí. ¿Te contesto? Sí. Bueno, yo te contesto. Yo antes que en Mancomunidad estoy trabajando en Monduel como técnica de campo, y sí que es cierto que nosotros, pero esto venía de Francia, de lo que era la casa. Ellos no nos dejaban que los cultivos o que la tierra en la que estábamos cultivando a los agricultores tuviesen los de depuradora. Es curioso porque ahora en Francia han vuelto a aplicar los de depuradora. Te quiero decir que nosotros siempre hacíamos tema hortícola, en lo que es la comarca solo se aplica, como dice Nerea, en secano, en cereal de secano, y yo creo que más depende de la política de empresa o sea, no responde a un tema de que los lodos contaminen por metales pesados, sino pues porque te viene una normativa de una casa comercial y te dice, yo no quiero que en mis guisantes haya trazas de ningún metal pesado.
Pero bueno, yo creo que es más un tema de normativa de empresa que de lo que pueda provenir del lodo o del material, porque luego es curioso, a mí me ha tocado agricultores que estaban echando purines y el purín tiene mucho zinc. Y entonces pues es algo que no, o sea, prohibían los lodos pero no prohibían los purines, o sea que era curioso. Creo que va más encaminado en vez de por los metales por el tema de bacterias. Por químicos. Sí. Pues si no han hecho una... Higienizados, ¿no? Creo que va más orientado por ahí en producto fresco que por lo que sería el metal. Claro, lo que pasa es que el lodo tú no puedes aplicar en un producto fresco, por eso es... O sea, nosotros solos en secano e incluso ahora el Real Decreto Sostenible de Suelos te prohíbe ciertos cultivos a los que puedes aplicar. Joaquín, luego tú. No, un factor que influye mucho en el cultivo, la producción, es la conductividad, ¿no? La acumulación de sales. Y me pregunto, ante un abonado con lodos, si se incrementa la salinidad, y lo pregunto también mirando la Arleda, puesto que no tenemos el agua de Arazuri, tenemos el agua del Ebro, que ya viene más cargada en salinidad. Entonces, me pregunto si eso es restrictivo y si se ha estudiado el hecho de que tenemos aguas con más salinidad. Bueno, el lodo de Arazuri la verdad que no tiene mucha conductividad, o sea, tiene una conductividad baja, más bien, te diría yo. Entonces, claro, nosotros ahí nunca hemos tenido problemas de... No, en el ensayero se han visto... No. Cosa que puede venir, lo que estás comentando tú, que puede venir el problema de la conductividad por el tema más del agua que quizá por... Que ya está ahí con unos niveles altos, aquí a nivel de Tudela de salinidad, si lo incrementamos... pero si me decís que no aporta... Claro, pero esto es como... No, pero es un poco también lo que te dice Sandra, ¿no? Al final el lodo de la depuradora no tiene... Pero claro, luego si tú vas a aplicar otro lodo de otro, lo que sea, o un purín, claro, te tienes que fijar también, ¿no? Al final esto es muy analítica dependiente, es decir, cada producto varía mucho la composición, pues bueno, en este caso se ha visto que no, si vas a aplicar otra cosa hay que estudiarlo también. Vale. Olga. Yo una pregunta para Sandra, a ver si lo he entendido bien, ¿vale? Porque vosotros decís que habéis optado por una forma de lodos porque la depuradora vuestra no tiene un proceso más moderno, en mis palabras están diciendo, ¿vale? Lo que yo entiendo en la depuradora de Tudela es que va a tener un proceso de higienización que el de Arazuri no lo tiene, porque la normativa aplicada es... Entonces, ¿eso va a suponer que los lodos van a ser mejores o que van a tener otro tipo de aplicación? No, son diferentes. O sea, yo lo que he querido aquí es hacer, por ejemplo, un símil. Nosotros tenemos una digestión termófila en la que la digestión no llega a 55 grados y por tanto no se higieniza el lodo. Y la única forma que tenemos de higienizar para evitar problemas de bacterias que comentáis vosotros o de microbiología es compostar, porque ahí sí que conseguimos que el proceso de compostaje llegue a los 65-70 grados, ahí higienizamos. Entonces, como nosotros no tenemos la capacidad de la depuradora, no podemos modificarla, pues hemos optado por eso. Si hubiese una digestión, lo he dicho al revés, termófila que te llega a los 55 y te higieniza ya el lodo, tú lo podrías ya aplicar porque ya lo tienes higienizado, ya no tienes bacterias y ya se acaba con ellas. Que se supone que esa sería la depuradora que vamos a tener en Tudela, entiendo. Yo entiendo que sí, que es la que está planeada. Sí. Yo creo que van a hacer una digestión, pues como dices tú, para higienizar y un secado. Y van a aplicar directamente. Yo dos preguntas quería lanzar. Bueno, yo vivo en Pamplona, pero también tengo casa aquí en Tudela, ¿no? Entonces, me gustaría saber a día de hoy, y esto ya es una pregunta que lanzó también a algunas personas de gestión del público, ¿qué diferencia hay entre mis restos, cómo se tratan en la comarca de Pamplona, y cómo se tratan hoy en día en Tudela? ¿No? O sea, ¿cuál es el proceso final de uso de esos residuos, ¿no? o del lodo que generamos, ¿no? Yo y mis vecinos? Eso es la primera. Luego, en segundo lugar, para lo que sería el proyecto de Tudela, ¿cómo se plantearía una gestión parecida a lo que se plantea en la mancomunidad a nivel de contacto con los agricultores, reparto? O sea, es una pregunta para la mancomunidad, entiendo, y para los gestores de la vida. Vale. Bueno, yo creo que el tratamiento te tienen que decir ellos en Tudela. Yo entiendo que el proyecto que tenían ellos de destino final de lodos es más o menos como una gestión de la aplicación directa a campo. Entonces yo entiendo que sí que seguían el mismo criterio de trazabilidad, control de los agricultores,
Pero luego, no sé ahora actualmente cómo se tratan los... Nosotros ahora en Araceli lo que hacemos es una dirección de gestión, o sea, secado o digestión y compostaje. Bien, resumiendo mucho actualmente los lodos que no se tratan de forma avanzada en Arasuri se tratan también de forma avanzada, pero los estamos llevando a una planta privada a una hora larga de aquí. O sea, se está haciendo ya un tratamiento avanzado, pero como no tenemos la posibilidad de hacerlo de forma similar a como se está haciendo en Arasuri, no igual, porque cada uno tenemos nuestras circunstancias y se ha optado por tratamientos similares, se está tratando ya de forma avanzada para estar de acuerdo con la ley, ¿sí?, en una planta privada, pagando porque hagan y utilizando esos lodos ya tratados en terrenos, en este caso de Aragón. O sea, también su uso una vez tratado, vamos a decir, biometalizados, tratados con higienización y estabilización, se utilizan también como una enmienda o como un abono en agricultura. Lo que queremos hacer va en la línea totalmente, o sea, mancomunidad y vamos a decir, en este caso, MINSA, en depuración de aguas residuales somos lo mismo. Cada uno lleva su línea, pero vamos en la misma línea, porque entre otras cosas es la línea que nos marca la ley y cada uno, vamos a decir, tomamos las decisiones de forma coordinada pues para dar respuesta a lo que tenemos que hacer. En nuestro caso, pues vamos a decir que se ha tenido la capacidad de hacer un tratamiento adaptado a la legislación a lo largo del tiempo en la gestión de lodos, una experiencia muy prolongada, y nosotros lo que estamos haciendo es seguir un poco la estela de lo que venís haciendo vosotros ya. Vale, ¿alguna pregunta más? A mí me gustaría saber el tema de metales pesados, cómo afecta negativamente el exceso de esos metales pesados en la tierra, en los cultivos. Bueno, yo aquí tampoco... Porque el metal pesado se supone que no se degrada... No se degrada. O sea, el problema que tiene el metal pesado es que pues, no se queda ahí de manera... O sea, se acumula. Ese es el problema que tendría. Entonces, bueno, pues al final es acumulación, ¿no? O sea, si tú vas echando de manera sistemática, se puede acumular. Otra cosa es qué metales pesados acumulan, si están biodisponibles después, ¿no? Entonces, ver qué cantidad aplicas y cómo se acumulan. Y un exceso en tierras que están ya un poco ya... Es un poco... Es lo que te decía, que al final ahora mismo la normativa te está marcando. Es decir, ya hay unos límites específicos para si tú quieres aplicar lodos de depuradora o lodos, o otras cosas, otros productos, residuos valorizables, etcétera. O sea, tienes unos límites, ya te marcan la normativa. Es decir, tú haces la analítica de suelo sobre esos metales pesados. Si ya llegas a los límites que ya marca la legislación, no vas a poder aplicar todos los productos que quieras, sino que ya tienes que esperar tiempo, tienes que aplicar lodos que tengan una concentración baja, etcétera. O sea, es que no... O sea, cuando ya los límites están marcados, o sea, ya no te van a dejar seguir aplicando cosas. O sea, tanto lo que decía Sandra, ¿no? También otras cosas que se aplican. Me refería un poco porque los límites los pone la administración, pero también ponía el colesterol en 250 y ahora creo que está en 200. Entonces, una vez que tienes ya los 250 es muy difícil bajar. Y eso es así. Es más difícil todavía. Por eso yo creo que preguntaba cómo afectaba negativamente el exceso de esos metales, porque una vez que hemos hecho el sangrío ya no hay forma de... Pues contaminan el suelo, contaminan las aguas y contaminan la salud de las personas. Sí, y porque es acumulativo. Vamos, a veces con base en el principio de cautela, ¿verdad? El principio de cautela que no es necesariamente el principio de prevención, es decir, adelantando un poco las barreras de protección de la misma manera que se establecen las directrices de calidad del aire o las directrices de calidad del agua, ¿no? Unos límites tolerados que quizá dentro de unos años el estado de la ciencia y de la técnica nos digan que eran unos límites exagerados o todo lo contrario, que nos quedábamos muy cortos, evidentemente. Lógicamente todo este tipo de normativa está siempre sujeta al progreso de la técnica y es muy claro. Y al avance de la investigación y de las evidencias. Ahora, por ejemplo, en la materia de calidad del aire, pues la OMS recientemente ha dictado unas directrices de calidad del aire que es que estamos, que si Europa quiere seguir cumpliéndolas va a tener que trabajar muchísimo, y resulta que al final que el aire que respiramos, aunque a pesar de que pensábamos que era un aire con una buena calidad, pues en partículas en suspensión, en óxidos de nitrógeno,
y ozono, pues no es tan bueno, ¿no? Y así vamos. Y una cosa, se está hablando del tema de metales pesados, pero entiendo que no solamente los lodos de depuradora tienen metales pesados, otros abonos también tienen metales pesados y lo que hacen es cumplir la normativa que se establece, ¿no? Entiendo yo. Es decir, que parece que estamos añadiendo un abonado que sustituye a otro y este tiene metales pesados y el otro no. Todos, hasta ahora, yo es lo que había leído, tienen trazas o tienen metales pesados, ¿no? ¿Alguna pregunta más? ¿No? Yo tenía alguna pregunta, sí, por allí. ¿Dónde están localizadas las parcelas en regadío que se tratan con lodo? Nosotros trabajamos principalmente Miranda Larga y Arzajona. Arzajona menos porque antes había una planta y es como, bueno, y para mí estaba ya demasiado cargada esa zona de abono orgánico, entonces por no repetir y no acumular. Y hemos empezado ahora en la zona de Olite, lo único que es vulnerable, como decía Nerea, y nos limita mucho la época de aplicación, pero principalmente Miranda, Arzajona, Olite y Tafalla, más o menos. Intentamos que, claro, por un tema de transporte, de ahorrar tanto ambientalmente como económicamente, pues no movernos más de 40 kilómetros a la redonda de lo que es la depuradora. Intentamos manejarnos ahí. Y si me dejáis un minuto solo para una tranquilidad de la pregunta que has comentado de metales pesados, la parcela que más metales pesados tiene de la depuradora lleva 1.900 toneladas de lodo acumuladas. Se hizo una analítica hace creo que cosa de 3 años y el metal pesado que más se había acumulado, que creo que era el zinc, porque es el que más proporción tiene en metal pesado, no llegaba ni a la cuarta parte del límite que está en la legislación. Y lleva 1.900 toneladas de lodo. O sea, para que veáis que sí que es verdad que se pueden acumular, pero ya además ya te están diciendo que tú tienes que hacer como rotación de lodo y nosotros solemos hacer cada 3 años una aplicación en parcela, o sea que es muy difícil que se vayan acumulando. Y no, la pregunta venía un poco porque como yo soy agricultor y como en el tema de fitosanitarios también estamos muy controlados con el tema de los ppm y todas estas historias, la parte por millón que tiene que llevar, que estamos muy por debajo, pero siempre estás como en el disparadero y esto es otro disparadero más y estás siempre como defendiéndote de hacer tu actividad. Entonces, por eso dices, ¿estás al límite? Bueno, cuando andas a los límites siempre corres el riesgo de no. Diego. Aquí tengo una pregunta muy general y muy sencilla, ¿no? Estamos hablando de los peligros o de las facultades positivas de los lodos. ¿Cuáles serían los pros y los cons de tener una depuradora cerca de casa, ¿no? Si os tuvierais que oponer o defender el proyecto, así a nivel básico, ¿cuáles son las desventajas o los peligros que puede tener una depuradora a 3 kilómetros o 4 del casco urbano de una ciudad? Entiendo que tratado convenientemente ninguno, más allá del olor, ¿no? Pero bueno, era por saber si hay algún otro aspecto a tener en cuenta. Yo vivo en Pamplona y antes he vivido muchos años en Barañain, no sé si estaba a menos de 3 kilómetros. Sí, está muy cerca. Iba corriendo, de hecho, por el camino. Vamos, nunca... Yo creo que una depuradora es una planta de tratamiento de aguas residuales urbanas y una planta de tratamiento de gestión de residuos, de los fangos, que bien controlada como cualquier instalación industrial o cualquier industria fabril, siempre y cuando se adopten las medidas correctoras correspondientes, no tiene por qué entrañar ningún riesgo ni para la salud de las personas ni para el medio ambiente. Yo nunca percibí el olor. Hombre, si vas corriendo por ahí y te colocas junto a esto sí, evidentemente se percibe, pero hombre, hay que establecer medidas correctoras y obviamente no se tiene que colocar desde mi punto de vista a una distancia muy reducida respecto de núcleos de población. También hay que confiar. Luego, por otro lado, es otra historia, ¿no? Es decir, aquí generamos aguas residuales todos, domésticas, industriales. Evidentemente, hay que someterlas a un tratamiento adecuado, hay que buscar una instalación, un lugar, una ubicación donde instalarlo, ¿no? Por ejemplo, con las plantas de tratamiento de residuos, etcétera, etcétera. Yo lo que veo es que en muchos casos, y es lógico, y alguna de la jurisprudencia que he plasmado allí, siempre es lo mismo, es el famoso efecto NIMBY, que es el acrónimo en inglés de Not in my backyard, no en mi patio trasero. Que yo lo he rebautizado en castellano y siempre digo lo mismo, esto lo habrán oído, que es el efecto SPAN, que significa sí, pero aquí no. Y esto es predicable de infraestructuras de transporte, de líneas ferroviarias, de aeropuertos, de locales de ocio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hombre, yo creo que como ciudadano
hay que confiar en la administración. Si se lleva a cabo un proyecto y se autoriza es porque cumple con toda la legislación vigente, se ha sometido a una evaluación ambiental, se somete a una autorización ambiental integrada en la medida en que va a tratar unas cantidades de residuos que así lo aconsejan y está sujeto, lógicamente, a la cláusula de progreso, a las mejores tecnologías disponibles y de esto se trata, ¿no? Vamos a ver, Pamplona tiene en Arazuri, bien cerquita, una planta de tratamiento. Os he puesto la foto de la depuradora de Galindo en la Gran Bilbao y esto no difiere mucho de muchas instalaciones de estas características que hay en otras ciudades y hay que dar una solución. Igual que el tratamiento de los residuos. O sea, los fangos se generan, ¿qué podemos hacer? ¿Verterlos en vertedero como se hace? ¿O podemos incinerarlos, pedir deshidratación y generar energía con ellos? ¿O podemos subirnos al carro de la economía circular y aprovechar todas las ventajas que extraordinariamente bien han explicado mis compañeras de mesa, que he aprendido un montón, la verdad? Es una reflexión, ¿no? También somos una sociedad de riesgo, necesariamente. El riesgo cero no existe, pero tampoco podemos renunciar a los beneficios del desarrollo y no estar dispuestos a asumir los riesgos del desarrollo. Riesgos permitidos. Pero el miedo es libre, ¿verdad? El miedo es libre. Y si nos dicen que tener una depuradora, pues yo qué sé, va a generar emisiones, o los metales pesados van a estar flotando, pues igual la gente se lo cree y se opone radicalmente. Y es así. Yo, una cosa, antes de que intervengas, yo tengo también dos preguntas, pero en primer lugar deciros que antes de que os marchéis, tenemos este código QR y os invito a que lo escaneéis con el móvil para hacer una valoración de la jornada, ¿vale? Simplemente que nos deis vuestra opinión para ver qué os ha parecido, si os ha parecido interesante y un poco que valoréis. Yo tengo dos preguntas, luego te doy paso. Yo para ahí está, ¿no? La pregunta yo quería contestar también. Ah, bueno. Yo muy breve. Sí, sí. Nico Lanzaro de la Mancomunidad también, la compañera de Sandra, mencionar un poco lo que dice Ángel. La depuradora de Arazuri está sometida a proyectos ambiental unificada y personalmente integrada, por lo cual con muchos controles ambientales, olores, emisiones atmosféricas, vertido de aguas. Tenemos a Arazuri muy cerca y cada 3 años, si mal no recuerdo, de estudios fotométricos. Tenemos tratamientos de depuración de aire en los túneles de compostaje. Tratamos el aire porque huele, el compostaje huele con un biofiltro para que luego no huela a la salida. En Tamices, en la entrada de la depuradora, es donde más huele también porque es el primer desgaste. Lo tenemos cerrado con otro biofiltro para tratar el aire, es decir, establecemos muchas medidas de control para los procesos para minimizar el impacto de esa depuradora, en este caso de esta instalación, en el entorno. Añadir que además tenemos experiencia con el Centro de Tratamiento de Residuos Urbanos de Góngora, lo que dice Ángel con el Centro Ambiental de la Comarca Pamplona, que se está en ejecución ahora en un polígono industrial. Ahí tenemos muchos controles ambientales para ser los mejores vecinos posibles. Tenemos problemas y tendremos problemas, pero lo importante es saber qué problemas y solucionarlo, no es otra cosa. Y yo creo también firmemente en la formación e información a los vecinos. Como dice Ángel, para que sepan que no hay un metal pesado por ahí volando. Para que sepan que si un día huele, porque puede oler, porque estamos cambiando el biofiltro, no significa que hay un problema, o sea, que esté fallando, sino estamos cambiando el biofiltro y en 2 días va a volver a oler. Entonces, la formación e información a los vecinos para que no. Muy bien. Yo dos cosas, en la línea de lo que decís. Si todo esto que decís parece que está bien, no sé si conocéis el proyecto que se plantea aquí en la Ribera, ¿cuál es el problema? ¿No? Porque ha habido mucha polémica, se ha generado mucha controversia social, ha habido mucho escándalo, no se dice que nos van a traer toda la mierda aquí a la Ribera, pero también Pamplona recibe toda esto, ¿no? Entonces, primero, Ángel ya se ha apuntado a algún posible motivo, pero me gustaría que valorarais o que me dijerais un poco cuál es vuestra percepción. Y en segundo lugar, también se ha comentado el que claro, traer todos los lodos aquí también tiene... se podría buscar una alternativa, y eso os pregunto también como técnicos, se plantea que se pudiera hacer un tratamiento en cada una de las depuradoras que generan lodos. ¿Consideráis que desde un punto de vista técnico eso sería viable y cumpliría las normativas que establece la Unión Europea a nivel también de cumplimiento de 0 CO2 y de... Toma. Bueno, yo no soy técnico. Bien, es cierto que hay un criterio en la gestión de residuos que son los principios de proximidad y autosuficiencia, eso es cierto, pero que no se aplica más que a los residuos domésticos mezclados y a los residuos destinados a eliminación. Imagino que no sé si sabéis, no lo sé, pero al vertedero del Culebrete solo vienen residuos de Tudela. No. Ah, bueno.
No, digo, pregunto, yo no lo sabía. Y luego, pues, vuelvo a repetir, a mí me sorprende, porque yo creo que también la depuradora de Tudela, según me han dicho, ya venía recibiendo fangos de depuradora de otras estaciones depuradoras. Probablemente vaya a aumentar su capacidad de tratamiento, para eso se va a hacer una infraestructura adecuada con las mejores tecnologías disponibles. Yo vi la exposición y lo recomiendo, además está colgada en YouTube, en las primeras jornadas de la cátedra de agua de la Universidad Pública de Navarra en Ilsa. Hay una fantástica exposición del proyecto en el que lo podéis conocer de primera mano, creo que es Gregorio Berrospe el que lo expone, y merece muchísimo la pena verlo, porque la verdad es que yo cuando lo vi me tranquilizó bastante, porque al final yo creo que incluso se da una solución todavía mejor a la que hay actualmente en la depuradora, y si no, vamos, me podéis corregir. De ahí que a partir de ahí, pues yo creo que en muchos casos, lamentablemente, las cuestiones, pues no sé si se politizan o pasan otros problemas ambientales, y a partir de ahí, pues bueno, pues se equivoca todo, ¿no? Cuando realmente son opciones de gestión y la gestión de ir al margen. De todas maneras, lo has planteado muy bien, lo has hecho muy bien. O sea, los ciudadanos tienen 3 derechos muy claros en materia ambiental, que son los derechos de información, participación y acceso a la justicia en materia de medio ambiente, que es el convenio de Aarhus del 98 y una ley española de información y participación y acceso a la justicia. Y la población tiene toda la información disponible. El procedimiento de autorización y de evaluación ambiental prevé un trámite de audiencia al público interesado, en el que por supuesto están las ONGs y por supuesto están los ayuntamientos, y al público interesado, para que cualquier ciudadano pueda preguntar, pueda presentar alegaciones que tendrán que ser necesariamente respondidas. Y esto es la participación. Y la participación no debe confundirse con la oposición. Lo he dicho antes, en España generalmente la participación la confundimos con la oposición. Nadie quiere tener, no digo una planta depuradora, pero incluso una actividad industrial. Nadie quiere. ¿Por qué? Pues porque, joder, una industria, tú, ¿esto qué va a emitir? ¿Qué va a verter? ¿Qué residuos va a generar? Oye, Pepe, ¿te has enterado? Además, mira, vete al registro PRTR que establece lo que emite, joder, esto es lo que tenemos aquí al lado. Pues, hombre, pero yo creo que precisamente la información y la participación puede, si el promotor lo hace bien, puede disipar esas dudas y provocar una mayor asunción por parte de la ciudadanía de que aquello es un bioparque, como se dice ahora, o un ecoparque. Las depuradoras tienden a ser ecoparques. Bueno, ¿qué preferimos? ¿La gestión anterior? O incluso en materia de residuos. ¿Qué preferimos? ¿Una planta de tratamiento, una planta de compostaje y una planta de valorización? ¿O preferimos un vertedero en el que verter todos nuestros residuos con los problemas ambientales que supone y además el coste? Bueno, no sé. Un poco mi percepción. Bueno, yo la verdad que me parece, a mí el proyecto me parece que está muy bien, me parece una barbaridad que se quiera tratar cada depuradora pequeña de un núcleo urbano, que se quiera tratar allí, sobre todo por la nueva legislación que ha estado comentando Ángel de la TARU, como tengan que poner un tercero o un cuarto, bueno, o sea, la economía de escala se dispara, o sea, si ya es un tratamiento caro, ya un secundario, ya un compostaje, un tratamiento avanzado, ya el terciario cuaternario va a ser que no sabemos todavía quién lo va a poder pagar o quién lo va, pues encima lo vas como atomizando en depuradoras pequeñas. A mí no me parece la mejor gestión. Y tampoco creo que lo que vaya a asumir la depuradora, no sé de cuánto estamos hablando, en la depuradora Tudela, pero es verdad que a nosotros nos llega toda la mitad norte de Navarra y se recepciona la depuradora y se trata. Y aquí pues llegará una parte que será un poco más de lo que tratan habitualmente, pero bueno, si tienes ya un proyecto con un tratamiento, una digestión, un secado, a mí me parece que sería la mejor opción si luego encima tienes tanta zona agrícola para aplicar los lodos de depuradora. Nerea, ¿quieres? Bueno, sí, yo la verdad es que todo el tema de los tratamientos, etcétera, se sale de mi competencia, no te puedo responder con respecto a esto, pero bueno, yo lo que os decía, ¿no? Al final yo creo que las decisiones, lo que dice Ángel, se tiene que basar en información concisa, clara y que la ciudadanía pueda ver, ¿no?, el proyecto, transparencia y la información, si está ahí, ¿no?, basar las decisiones un poco en base a eso. Tampoco afecta. Y es que no es comparable y tal, habéis hablado de 21 lotes, que son 21 naves, ¿no?, que llenáis de compostaje. ¿Para cuántas hectáreas más o menos necesitáis para cubrir esa...? Perdona, yo creo que no me explico muy bien. 21 lotes es en un invernadero de 1000 metros cuadrados, hemos metido 21 lotes. O sea, nosotros ahora haríamos 6 invernaderos más, o sea, 5 más, tendríamos 6.
y ahí estaríamos secando 19.000 toneladas de lodo, ¿vale? Y eso nosotros, si lo llevamos a campo deshidratado, pues serían, nosotros ahora estamos llevando 28.000 toneladas de lodo a campo, son 1.800 hectáreas, pues serían 1.000 hectáreas más o menos lo que necesitaríamos, depende de la dosis. Lo que pasa es que, claro, yo entiendo, si sacas un lodo seco, lo sacas con un porcentaje de materia seca, no sé cómo tiene el proyecto, 30-35, la dosis ya baja, necesitas más hectáreas, pero bueno, no sé de cuántas hectáreas estaríamos hablando, 1.000 hectáreas, 2.000 necesitaríais para... Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Sí, yo quería decir, al hilo de lo que ha dicho Ángel, que tenemos una normativa que ampara todo este tipo de actividades, la administración que tiene que aplicar la normativa, y luego estamos nosotros como ciudadanos que necesitamos responder de lo que nosotros generamos. Es el mismo contenedor que nadie quiere tener en casa, pero que tenemos que tenerlo. Hay una normativa, hay una administración que tiene que aplicar, buscar el sitio mejor donde pueda ir tal y cual, pero al final tiene que estar. Claro, sí, sí, está clarísimo. No es otra. Y todos somos responsables, ¿no? Aquí la gente le preocupa mucho el medio ambiente hasta que le afecta. Quiero decir, y a veces confundimos los intereses particulares con los intereses ambientales. La gente invoca intereses ambientales cuando realmente lo que está invocando son intereses privados respecto a... Me contaban en Madrid, voy todas las semanas a Madrid, y me contaban una vecina, hay una urbanización de vecinos bastante pija, entre comillas, delante de la cual el Ayuntamiento de Madrid va a construir una planta de tratamiento y clasificación de residuos, similar a la de Noain, a la que se prevé. Claro, me contaba esta vecina, ella muy chic, que estaban, vamos, posicionándose en contra totalmente de manifestaciones, y me decía, lo peor de todo es que el concejal del Ayuntamiento de Madrid, que se llama de apellido Caravante, era vecino nuestro, y ellos le van a manifestar donde él vive y le ponen, Caravante, póntelo tú delante. O sea, y esto es un poco lo que manifiesta, ¿no? Joder, yo creo que los ciudadanos, o sea, yo por ejemplo, y esto lo he dicho en otros foros, o sea, yo en Pamplona veo con el tema de la recogida selectiva de los residuos, la fracción orgánica y la fracción del resto, que se ha actuado por unos sistemas que la propia ley establece, joder, lamentablemente una cuestión tan de gestión y tan eficiente, ¿no? Yo alucino porque ha entrado en la esfera política, entre comillas, y digo, vamos, pero esto es increíble. Y además, lo dices tú ahora porque estás quizá en la oposición dentro del banco, pero es que mañana estás a lo mejor gobernando y vas a tener que estar defendiendo lo que hace 4 días estabas denostando. O sea, y vuelvo a repetir, y esto no es un capricho ni de la Mancomunidad de la comarca de Pamplona, ni siquiera del gobierno de Navarra, ni mucho menos del gobierno estatal, que es el que elaboró el proyecto de ley de residuos sólidos contaminados, sino que esto viene de la exigencia de Europa, que estamos incumpliendo ahora mismo, ¿eh? Y por cierto, ya lo sabéis, pero dentro de 2 años estas botellas están muy bien porque son reutilizables, pero dentro de 2 años ya sabéis que vamos a tener que depositar todas las latas y todas las botellas de PET de menos de 3 litros en una maquinita, porque no hemos sido capaces, ni siquiera los ciudadanos, a pesar de que nos preocupa mucho el medio ambiente, de depositarlo en los contenedores amarillos. Bueno, en Pamplona sí, pero en el resto de España no se llega a un 40% de la recogida selectiva de botellas de PET de menos de 3 litros. Pues, igual que con las zonas de bajas emisiones, pues lo mismo. Yo no quiero que haya emisiones, joder, pero a mí que no me prohíban entrar con el coche hasta la puerta de mi casa y aparcarlo delante, pues no. ¿Tenemos otra pregunta? Sí, bueno, una pregunta no, es un poco, yo gestiono una planta de diésel en Cabanillas, aquí cerca de Tudela, y un poco por si alguien, por si puedo ayudar a algún compañero agricultor, que incluso alguno de ellos de aquí yo le he aportado material, dije, está todo concretamente líquido, no es sólido, no hago separación, no hago nada, hay que colocarlo en líquido, y he utilizado en mi planta lodos de Nilsa, de sus depuradoras. Y por si puedo aportarles algo por alguna preocupación de metales pesados o lo que sea, en ningún momento de mi planta se ha salido de parámetros de metales pesados por el aporte de lodos de depuradora, concretamente de Bajo Ebro, Costa de Pustiñana, Arguedas, incluso con metido de olite,
y alguna vez hasta destella. No en grandes cantidades, no es lo más que entra a la planta, pero sí que tiene una cantidad. Incluso lo que viene de Nilsa en las depuradoras, si tú le pides la analítica, te la pasan puntualmente cada mes, y sin cosa que otras muchas empresas, como Vegas y demás, que también traen cosas, rara vez te lo dan. O sea que si hay algo controlado, en mi experiencia, en lo que yo he tratado, son los lodos de depuradora. Entonces, por si a alguien le sirve o por si alguien tiene dudas, pues yo le puedo un poco dar el feedback de lo que yo he tratado. Pues muy bien. Jairo. Sí, como estamos hablando un poco de metales y han hablado de la experiencia en Pamplona, pues por aportar un poco, por completar lo que estás comentando. Cuando salió el 1051 y veníamos del 1310, ¿no? Como habéis puesto en la pantalla, se redujeron los límites de metales que había. Entonces, en los grupos de trabajo que estamos a nivel estatal hubo gente que puso las manos a la cabeza, porque hay comunidades con altas componentes industriales y eso se refleja en las aguas residuales y se refleja en el océano. Y entonces, pues, nos alarmamos y dijimos, vamos a sacar todas las analíticas de fangos que tenemos de los últimos, desde que había registro, 10 años. Y nos quedamos muy tranquilos porque estábamos en límites bastante similares a los de Pamplona, y aunque redujeran el límite del 1051 a la mitad, de otra vez a la mitad, todavía teníamos margen. Es decir, estamos por el lado de la seguridad. Hay comunidades muy altamente industrializadas que están cerca de los límites, tienen que hacer el mismo control que nosotros, pero además estar muy preocupados de los aportes a los colectores. Y respecto a la conductividad, el fango deshidratado, por ejemplo, que se aplican ellos, es un 80% de agua y un 20% de sólidos. Los sólidos provienen de lo que nosotros aportamos en nuestras casas y de las bacterias que eliminan la parte soluble, crecen y se retiran, que son primas hermanas en Pamplona, en Tudela y en Badajoz. La composición es muy parecida. ¿Dónde puede estar la diferencia de conductividad? En ese 80% de agua que contiene. Pero ya regamos con agua de aquí con alta conductividad. Entonces, en principio, no debería haber una variación. Tenemos analíticas y se puede contrastar la conductividad de los fangos, y además son analíticas, normalmente las publicamos en diferentes registros porque es necesario. Hay un informe de fangos anual que es público, todo está publicado. Pero en principio ninguno de los dos temas que habéis comentado, siguiéndolo como lo estamos siguiendo, nos ha llegado a... No hubiera conductividad en suelo, se incrementaría, digo yo, qué suerte ese agua que queremos beber, aguas arriba en Tudela, porque es fatal el agua de aquí, y no solamente en Sago, sino está en las sales. Entonces, pensando si era una restricción, ¿no? Nada más. No, es el mismo agua que va con los fangos, porque al final el agua que nos llega a la depuradora sale de nuestras casas, con nuestro gran filtro humano, sale del grifo, la conductividad sale con algo menos de nuestro cuerpo, tiramos de la cisterna y va más agua con conductividad, pero es un poco la cadena de la conductividad, que es un agua de conductividad alta también con la que regamos. Porque no debería ser, pero se puede aportar. Bueno, pues hace 2 horas que empezó a hablar Ángel, con lo cual ya es hora de que os liberemos. Muchísimas gracias a todos por la asistencia, espero que os haya gustado y seguiremos haciendo desde Más Planeta. Nuestra idea es intentar trabajar desde actuaciones responsables o informando sobre actuaciones responsables que posibiliten una transición ecológica sin renunciar al progreso en determinados sectores, ¿no? Y que cumplan con la normativa tal y cual se ha establecido aquí. Así que os invitamos a que vengáis o volváis a asistir a las charlas que podemos ir organizando aquí en la Ribera y en otros sitios de Navarra. Muchas gracias por estar.